mí, señor Iglesias, escriba usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, y usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada. Usted es el representante de un partido golpista, su partido es Bildu, ¿verdad? Eso. Que antes se llamaba Amaiur, ¿no? O Sortu, Batasuna. Sí, o sea, una parte de... 10 en punto de la noche, muy bienvenidos a... Buenas noches, bienvenidos a Gata al Agua. Venimos de 15 minutos de previa del Gato, donde hemos podido hablar con nuestro periodista, nuestro delegado en Vigo, para contarnos las nuevas excentricidades del alcalde de Vigo. Así que si tenemos tiempo a lo largo del programa, les volveremos a mostrar algunas de ellas, porque desde luego no tiene desperdicio. Bueno, lo han visto. De José María Aznar se podrán decir muchas cosas, evidentemente, positivas y negativas. Fue el primer presidente, por ejemplo, no socialista tras 14 años del PSOE de Felipe González. Impulsó importantes cambios en la sociedad, también en la economía de nuestro país. Pero a su vez, antes de la mayoría absoluta del año 2000, tuvo que gobernar con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes y tuvo que pagar. Nos hizo pagar un enorme precio por ello. De todos es sabido. Con lo que las lecciones que dé sobre determinados asuntos, cada uno las podemos tomar como queramos. Porque ahí está su bagaje de gobierno los primeros 4 años y los segundos con la mayoría absoluta. Pero lo que ha hecho hoy en el show o en el circo, a modo de comisión parlamentaria que se ha montado en el Congreso de los Diputados, yo creo que es digno de mención. Y una vez más, lo que hoy ha ocurrido tiene pros y contras. Y vamos a empezar por las contras, por esto último. Acudía para aclarar si hubo o no hubo financiación irregular de su partido en los años en los que era presidente. Si existía, para que nos entendamos, una caja B, si cobró sobresueldos en negro o al menos conocía de su existencia. Y a todas estas preguntas, cuestiones, interpelaciones de los diputados, su respuesta ha sido escueta, negando la mayor y desviando la atención de estas importantes preguntas, que a mi juicio creo que son importantes. Al fin y al cabo, presidió el partido, recuerdo, 14 años y gobernó nuestro país 8. Algo de lo que se acusa al PP debería por lo menos saber o reconocer. Vean. No ha sido jamás ni imputado ni jamás llamado a declarar como testigo. Mis responsabilidades políticas, en tanto que presidente del Gobierno, en los años a los que se refiere esa sentencia, me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica de una organización como es el caso del Partido Popular. Bueno, hoy hemos visto a un Aznar, estas son las explicaciones, algunas de ellas, después ahondaremos en ella, que ha dado sobre el motivo de la comparecencia de la comisión parlamentaria. Y Aznar, como les digo, estaba combativo. Sabía que acudía a una comisión copada por partidos de izquierda, separatistas, que lo que buscan es el linchamiento y la notoriedad por encima de esclarecer la verdad. Y esta es la realidad, le pese a quien le pese. Y en eso se ha convertido este tipo de comparecencias. Con lo que Aznar, más veterano en estas lides, sin lugar a dudas que cualquiera de todos ellos, ha repartido a diestro y siniestro. Como dice el refranero español, fueron a por lana y han salido realmente trasquilados. Eso le ha ocurrido a los comunistas de Podemos, a los separatistas de Esquerra, con su histriónico portavoz, y a los batasunos de Bildu. Vean un pequeño aperitivo. Usted, señor Iglesias, ni es un señor fiable, ni es un señor que respete la verdad en absoluto. Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Que me pregunte a mí por sobres cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros, es una cosa verdaderamente increíble. Tenía que venir José María Aznar al Congreso de los Diputados para contarle las verdades del barquero a todos estos partidos. ¿Por qué nadie más lo hace, al menos con representación parlamentaria? Porque Aznar ha dicho a todos estos diputados que no creen en España, que se quieren cargar el Estado de Derecho, que amenazan nuestras libertades, lo que muchos españoles piensan, me atrevería a decir que la gran mayoría. Es lo que tantos y tantos centenares de miles de exvotantes del PP han esperado de esta formación, que ponga en su sitio a los que amenazan a nuestra convivencia. Y de ello también hablaremos.
¿Por qué tiene que venir Aznar al Congreso de los Diputados a decir lo que muchos piensan, pero que nadie en la Cámara Baja se atreve a decir? O sí, algunos diputados del Partido Popular, quizá por lo bajo sí que lo dicen, o fuera del Congreso. Hay otras formaciones que lo empiezan a decir. En fin, interesante debate que tenemos esta noche en El Gato. Les presento a la mesa que hoy nos acompaña. Miguel Ángel Ferrero, concejal del Ayuntamiento del Partido Socialista en Las Rozas. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, amigo de Abel Caballero también. Amigo de Abel Caballero, claro que sí, que Abel Caballero. Que sapeado, ¿Y qué tal? ¿Qué cuenta de lo que hemos contado? Todavía no me ha contestado, pero vamos, seguro que me dice 9, 11, 17, ¿no? Que fueron los concejales que ha ido sacando. Es el único alcalde que ha sacado mayoría absoluta de toda España, ¿no? No ha ido un solo alcalde de gran ciudad como él, es el único. Entonces, ¿es buen alcalde a tu juicio? Hombre, pregunto, no. No, lo digo de verdad, y cuando se dice, no, es que se lleva bien con Pedro Sánchez, bueno, eso es un valor, ¿no? El haber tenido diferencias y el haber conseguido, el tener buena relación, yo creo que cuando dice eso el periodista, que está legitimadísimo para decir todo lo que tenga que decir, porque está en su derecho. Yo desconozco lo que pasó y lo que no pasó, pero desde luego dice bastante, ¿no? Un político que es capaz de ir creciendo y de intentar llevarse bien. Pero la diferencia, Miguel Ángel, es que yo creo que, por ejemplo, contigo, y no te quiero poner un brete, pero yo estoy convencido que tú, a todos los periodistas, si algún día eres alcalde de Las Rozas, estoy convencido de que les vas a tratar exactamente igual a los que son más de izquierdas, de derechas, más a favor de tu gestión o no. No te quepa duda. Y hemos visto ejemplos que, desgraciadamente, trato a la prensa, que al final la prensa es el intermediario, ¿no?, entre la alcaldía y los ciudadanos. Y has visto que por lo menos no ha sido así. Para mí la prensa es sagrada, o sea, yo dedico mucho de mi tiempo a las relaciones con la prensa. Pues eso está muy bien. Bueno, encender las luces ya de Navidad. Iván Espinosa de Los Monteros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Yo me estaba acordando que este señor es un señor que yo veía cuando era muy pequeño en la tele. Sí. ¿A Abel Caballero? Hace 35 años y era ministro con Felipe González. Ministro con Felipe González. No es... Has dicho cuando eras pequeño, poco más entonces, ¿no? Hace 35 años, Gonzalo, cuando tú y yo, más o menos, que tenemos la misma edad, éramos pequeños. No sé si tú te consideras muy mayor, pero yo tenía 10, 11 años, lo considero pequeño. Bien. Pues en esa edad, este señor ya era ministro en el gobierno de Felipe González. Si no me equivoco, de Transportes, pero no me lo tomes al pie de la letra. Yo creo que era ministro de Transportes, ¿no? O sea que después de 35 años de carrera política, probablemente continuada, no le he seguido, pero dudo que haya hecho otras cosas, yo creo que ya debe tener el kilometraje, el rodaje suficiente para saber cómo se trata a la gente, solamente con respeto y educación. Tú decías, tratar igual a todos los periodistas. Hombre, eso es muy difícil, siempre se va a tratar mejor a los que te caen bien, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que a los que te caen mal les trates mal, les tendrás que tratar pues, con un mínimo de educación y respeto. Entonces, yo creo que un señor que lleva 35 años en esto debería saberse las reglas del juego de democracia mínimamente aceptables. Y no es aceptable cómo está tratando a este periodista, que además parece muy sensato. Yo no lo conozco, pero parece... Las preguntas que le hacen son normales, son de ámbito local, le pregunta por un parque, le pregunta por una iluminación, le pregunta cosas que se puede preguntar al alcalde. No le está preguntando... La fiscalización de la acción de gobierno municipal en este caso. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Iván Vélez, director de DENAES, arquitecto, escritor. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bonita guayabera. ¿Es una guayabera qué es? Es una guayabera mexicana que me han regalado. ¿Mexicana? Un lector. ¿Un lector? De Oaxaca la han traído. Un lector de uno de tus libros, entiendo. Un lector llamado Francisco Dalmau. Más señas. Muy bien. Que ve este programa, además. O sea, ¿Desde México? Él está casado con una mexicana y me la regaló cuando di una conferencia yo allí en Mallorca. Ah, muy bien. Así que ya más datos. Te la pones en el gato, qué bien. Claro, claro. Bueno, gracias Iván por estar con nosotros. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes y a los taxistas. Y déjame que le diga a Miguel Ángel que sí hubo un alcalde muy parecido en cuanto a su forma de relacionarse con la prensa, con sus vecinos, ese populismo pues deslenguado, lenguaraz, muy de barra de bar, que también sacaba muchas mayorías absolutas. Se llamaba Jesús Gil. Y era un tío tan simpaticote como Abel Caballero parece ser. Pero la comparación era un alcalde muy... también muchas mayorías absolutas, sí. Sí, hombre, de Vigo a Marbella un montón. No, hombre, era muy simpático, Abel no está... Y trataba a la prensa que no le era grata a él. Jesús Gil la trataba igual que Abel Caballero ha tratado... Ángel Matanzo, concejal de Centro de Ayuntamiento de Madrid, hace unos años también. Tú fíjate, que siempre tocaba la lotería. Yo me quedo con una cosa, cuando el periodista pone como un desvalor, dice, y estuvo cuando estaba en los trámites internos el PSOE, se llevaba bien con uno y se llevaba mal con Pedro Sánchez y tal, y dice, y ahora se lleva bien.
A mí eso me dice cosas del periodista, o sea, en fin, hombre, ¿cómo te vas a...? Es que es una locura, o sea, ¿qué quieres? Que un alcalde del PSOE se lleve mal con el presidente del gobierno, o sea, es que son cosas que, en fin, de... O con su secretario general, efectivamente, porque con Rajoy no creo que se llevara bien, pero bueno, es más bien con el secretario general. Bueno, Sergio López, concejal del PP en Fuenlabrada, buenas noches, ¿de nuevo? Muy buenas noches. Yo sí que el alcalde de Vigo, me quedo con dos cosas que son muy importantes. La primera, que hay que tener mucho cuidado cuando uno termina de comer y tal y atiende a los periodistas, porque yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Y lo segundo... ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No sé, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado porque, no sé, montar las luces de Navidad, contarlo de la manera que lo ha contado. Que parece que estaba contando un chiste, no sé. Ha sido muy chistosa la imagen y yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Y lo segundo, a todos los periodistas hay que tratarlos por igual, evidentemente. Pero sobre todo, y lo más importante, tener el respeto a una de las principales tareas de este país, que es el periodismo. Porque si se empieza por ahí, mañana termina el señor Caballero comprándose un chándal y haciendo un Aló Vigo para todos los señores que le sigan, ¿no? Bueno, un Aló Vigo no lo sé, pero hace algo parecido según nos cuentan. Sí. Les traemos en los próximos días más información de los medios que, como bien ha dicho nuestro compañero, parece ser que están subvencionados. Bueno, en fin, interesante este inicio de programa. ¿Cómo pueden participar? Ya lo saben, enviando sus preguntas, comentarios, sugerencias, reflexiones. El alcalde también nos puede escribir en el 670-03-4543, 670-03-4543, a través de Twitter, @gato_directo, en Facebook, en YouTube, etcétera. Tienen muchas maneras de interactuar con nosotros. Así que si les parece, comenzamos. Pero antes, Paula Cruzado, cuéntanos cómo puede participar o cuáles son las actividades, mejor dicho, para que nuestra audiencia participe en el Club de Amigos. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El Club de Amigos de Intereconomía vuelve con las pilas cargadas y lleno de actividades. Arrancamos el jueves 20 de septiembre a las 6 de la tarde con Eduardo García Serrano. Hablaremos con él sobre la decadencia de la democracia. Detener la destrucción de España. De esto trata la conferencia de José Javier Esparza, el próximo día 25 de septiembre a las 6 de la tarde. Seguimos con la degustación de productos gourmet. Será el miércoles 26 a las 6. Probaremos una variedad de queso de oveja negra manchego, aceite de oliva virgen extra, todo acompañado con excelentes vinos y finalizando con bombones de la Casita de los Bombones. Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, hablará de las grandes verdades y mentiras de este emblemático lugar. Será el jueves 27 a las 6 de la tarde. Sin olvidarnos de nuestros cursos de teléfono móviles, francés, locución. Infórmate de todo ello llamando al teléfono del Club de Amigos, el 91-616-2464, o escríbenos a club@intereconomia.eu. ¡Te espero! A la música, mañana vamos a recibir aquí con los brazos abiertos, como no puede ser de otra manera, Esperanza Aguirre, con quien nos apetece mucho charlar, ¿no? De la actualidad política. Hay muchos temas de los que hablaremos con la expresidenta de la Comunidad de Madrid y tantos otros cargos que ha ocupado en los últimos años. La presidencia de su formación por parte de Pablo Casado, la presidencia del gobierno con Pedro Sánchez y todas las polémicas, la comparecencia de Aznar en esta comisión. En fin, repasaremos diversos asuntos de actualidad con la señora Aguirre, con lo cual les animo a que mañana la vean la entrevista, porque creo que puede ser interesante. Bueno, y hoy en El Gato estrenamos sección. Una sección de la que tengo especial gana, porque vamos a hablar con un jurista, con un notario, de diferentes aspectos de la actualidad. Entre otras cosas, de lo que él está especializado, que es, entre otras cosas, por ejemplo, inmigración e islam, todo de qué manera va ligado, ¿no? Y cuáles pueden ser las, digamos, las connotaciones que puede tener una y otro, del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género, sobre todo desde la perspectiva del menor, cómo afecta los derechos de los más vulnerables de esta sociedad, que son los niños pequeños, y cómo a golpe de decreto, de legislación, se está imponiendo en nuestro país, ¿no? Le conocen ustedes, se llama José Javier Castilla y, como les digo, es notario, es jurista y tiene un máster, es máster en matrimonio y familia. Señor Castilla, buenas noches. Buenas noches. Bueno,
Es interesante hablar de estas 4 patas en las que usted, digamos, se ha especializado, ha leído, ha escrito en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que casi nadie habla de ello. Sí, la verdad es que son temas de actualidad, pero que son políticamente incorrectos, por lo menos del modo en que yo los voy enfocando a medida que voy indagando en su contenido. Y por lo tanto, no muy tratados, ¿eh? Pero yo creo que de necesaria actualización informativa para los televidentes. Y eso es lo que yo voy a intentar, haciendo asequibles los contenidos que yo voy, digamos, estudiando, para que sean explicados de un modo que sea asequible. Porque todos estos estudios que ha hecho usted, las lecturas, los escritos que ha ido elaborando, digamos que iban en paralelo a lo que es su principal formación, que usted ha sido notario, con lo cual esto digamos que lo ha hecho usted por interés, digamos, o por un deber social que creía usted que tenía. Bueno, a mí me parecen temas muy inquietantes en la sociedad actual, muy maltratados legislativamente y muy necesitados de denuncia, en los aspectos en los que yo entiendo que producen perjuicios a la sociedad, a los menores, a las familias. Entonces, si le parece... pero ya por último era para explicar a la audiencia que le conocían, pero explicar un tanto la sección, porque si bien es cierto que el aborto a día de hoy, los dos principales partidos de nuestro país tienen casi la misma... En fin, interpretación de lo que es el aborto, lo que es el derecho a la mujer, el derecho del menor, salvo algún matiz. Pero el PP, la prueba es que no tocó esta ley cuando estuvo en el gobierno. La eutanasia, ahora estamos a vueltas y parece ser que es una de las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual nos va a dar mucho de qué hablar y podremos abordar algún programa sobre ello. La inmigración y el Islam, sin lugar a dudas, con este verano que hemos tenido y este efecto llamada o no, también es importante y cómo puede cambiar la sociedad de este país. Pero hoy, si le parece, empezamos con la ideología de género, porque la semana pasada ocurría algo que llama la atención, señor Castilla. Se iba a producir un taller por parte de Alicia Rubio, que es una profesora, la conocen también, miembro de Vox, una profesora que iba a dar en Alcalá de Henares un taller sobre ideología de género. Una conferencia. Una conferencia, pero fue censurada. Mira, fíjense, la tiraría de la ideología de género, ciclo de conferencias sobre valores y en libertad. Se iba a hacer en Alcalá. Ella es autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Magnífico libro, ¿eh? Magnífico libro, efectivamente. Libro, estupendo. Era el pasado 13, pero ¿qué pasó, señor Castilla? Bueno, hay que referirse a unos meses antes. En junio, Vox solicita del Ayuntamiento de Alcalá autorización administrativa para el uso de un salón de actos en el que va a tener lugar esta conferencia que se detalla en la solicitud. Es decir, fecha 13 de septiembre, hora 19 horas, ponente Alicia Rubio, tema el que se indica ahí. Esa solicitud es recibida y aceptada por el consistorio y se produce una autorización por escrito en el mes de julio. A partir de ese momento, Vox empieza, digamos, a preparar el evento, gastando en la convocatoria, en publicidad, carteles, indicaciones, etc. Durante 2 meses se va generando, digamos, la expectación adecuada a la importancia del evento y lo que ocurre es lo siguiente. El día anterior a la celebración estaba prevista para el 13 de septiembre, jueves, pues el miércoles un afiliado de Vox recibe una llamada telefónica del ayuntamiento en la que se le indica que no va a poder celebrarse el acto porque el conserje no tiene horario de tarde y no puede estar abierto el salón de actos. Eso es lo que se le explica por teléfono. Curiosamente, esa misma tarde el conserje está en activo en ese salón de actos. Además. Estamos hablando del 12, miércoles. Y el jueves 13 reciben en Vox una notificación que no me resisto a dejar sin leer. Un momentito. Lea, esto es el directo. Lo he recibido por este medio y dice lo siguiente. Estimado señor, va dirigido a Vox. Ante la situación sobrevenida de falta de conserje en horario de tarde en la JM2, que es el salón de actos, le comunico que no podrá realizarse su acto en el día de mañana.
Esto se fecha el 12 de septiembre, pero tiene salida el 13 de septiembre. Toma. O sea, el mismo día les dejan el mismo tirados. día. Y añade, me pongo a su disposición para poder realizar el encuentro en otro momento. Hasta aquí el texto literal. Y ahora el comentario. A mí, como jurista, esto me parece un delito de prevaricación de libro. El delito de prevaricación tiene dos componentes o elementos. Un elemento objetivo, que es la injusticia del contenido de la resolución, y un elemento subjetivo, que es la malicia del funcionario, es decir, el haber actuado maliciosamente en ese, digamos, contenido injusto. Aquí la injusticia resulta obvia y evidente. Es decir, en base a la autorización que el propio ayuntamiento ha dado y con el que se ha vinculado ya, se han generado unos gastos, unas expectativas y muchísimos esfuerzos humanos de, digamos, de convocatoria. Si a eso unimos el que en el inciso final se dice, con un cinismo de libro también, que nos pondremos en contacto para hacerlo en otro momento, como diciendo, usted siga insistiendo que nosotros le trataremos como le hemos tratado hasta ahora. Es decir, usted se cansa, se agota y nosotros en el último momento le rompemos la madeja. Me parece que tanto el elemento objetivo de injusticia como el subjetivo de malicia están tan claros en el documento breve, al parecer irrelevante, pero jurídicamente clarísimo, que creo que vale la pena denunciarlo como lo que es. Porque si no, nos vamos acostumbrando a que estas cosas pasen como normales. Y en un Estado de Derecho esto no es normal. Esto es una arbitrariedad injusta que tiene, digamos, tipificación penal, que no debe pasar por alto ningún juez. Y yo estaría encantado en que el autor, que es Carlos García Nieto, el concejal presidente de la Junta de estos salones, se querelle contra mí, porque así tendremos ocasión de que un juez profesional trate este tema como se merece. Y sobre todo evitaremos el que en el futuro esto se convierta en norma de uso corriente, porque es impresentable en un Estado de Derecho. Señor Castilla, por cierto, ¿le consta para los ciudadanos de Alcalá de Henares que nos estén viendo y que se quedaran sin ir a esa conferencia, le consta que... Se han quedado, ya. ¿Se han quedado sin qué? Sin la conferencia, era el viernes pasado. No, era el viernes pasado, por eso, pero los que se quedaran sin verla, ¿le consta que la señora Rubio esté planeando volver a hacerla en algún otro lugar? No tenemos esa información. Bien. Bueno, a mí me escandalizó esto y por eso quise hacer la denuncia, que es independiente del texto propio y específico de ideología de género, en el que me voy a limitar a un punto muy concreto porque... Es decir, Espere, nos lo cuenta después de una brevísima pausa de publicidad, pero antes nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo, porque vea, hoy los precios de la electricidad vuelven a estar en máximos, la gente tiene que pagar, sin lugar a dudas, los recibos de gas, de electricidad. Creo que en los últimos 15 años ha subido un 90 y tantos %. En fin, cuéntanos cómo pueden ahorrar nuestros espectadores. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Gonzalo. Tengo un consejo muy interesante para todos ustedes. Aldro Energía y el Grupo Intereconomía colaboran en el ahorro de sus facturas de luz y de gas. Estamos acostumbrados a que nuestras compañías de energía no nos entiendan. Parece que hablan en otro idioma, ¿verdad? Pues no se preocupe, en Aldro Energía le entienden y se lo ponen fácil. Contrate Aldro Energía de una forma sencilla, tan solo con una llamada al 91 193 1600 y ellos se encargan de todas las gestiones y sin ningún coste para usted. Además, con la colaboración entre esta casa, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía, usted se beneficiará de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y de gas. Contrate Aldro Energía y empieza a ahorrar ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. A mí, señor Iglesias,
Escriba usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, y usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada. Usted es el representante de un partido golpista, su partido es Bildu, ¿verdad? Eso. Que antes se llamaba Amayur, ¿no? O Sortu, Batasuna, Batasuna, Batasuna. Sí, o sea, una parte de ETA. Bueno, 10:30 de la noche. Si les parece, estamos hablando con José Javier Castilla, jurista, notario, máster en matrimonio y familia, de una cosa que la semana pasada se censuró en Alcalá de Henares, un ayuntamiento, entiendo que la izquierda, censuró un taller que se iba a dar a Alicia Rubio, profesora, experta, autora de libros sobre la ideología de género, y versaba sobre la ideología de género. Evidentemente iba a ser crítica con esta ideología que se está imponiendo mediante decreto ley por todas las comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso desde el gobierno, ¿no? ¿Querías hacer un matiz, Iván? Muy preciso, porque habéis preguntado si Alicia la va a volver a repetir. Alicia Rubio va a intentar volver a repetir esa conferencia que nunca se dio en Alcalá de Henares. Me decía, a ver cuántas veces se pone malo el conserje los jueves, porque vamos a seguir intentándolo, las veces que haga falta. Y además está dispuesta a ir a cualquier pueblo de Madrid, y probablemente fuera de Madrid también, a dar la conferencia donde se le pida, porque es una conferencia que ha dado y lleva dando ya bastante tiempo, desde la publicación de ese libro, y es una conferencia que merece la pena escuchar, sobre todo a los que somos padres. Porque el adoctrinamiento de los niños en las leyes de ideología de género es terrorífico. Sin querer entrar en más materia, dejo al experto. Bueno, vamos a ver, señor Castilla, ¿qué hay en juego con la ideología de género para que lo entiendan nuestros espectadores? Dicho de otra manera, ¿por qué cree que también se ha impedido dar esta conferencia? ¿Qué miedo hay? Bueno, yo no sé cuál es el miedo que les ha llevado a los concejales de Alcalá a hacer lo que han hecho. Lo que sí sé es cuál es el veneno que la ideología de género legislada en Madrid en las leyes de 29 de marzo y 22 de julio de 2016 está ya instilando en las generaciones de niños que se educan hoy en esta comunidad. Y de eso es de lo que quiero, digamos, tratar únicamente, porque es un tema, el de la ideología de género, que tiene muchísimas facetas, de adultos, de menores, de periodistas, de oficios, en fin. Vamos a centrarnos en solamente un punto, que es la sexualidad de los menores y la ideología de género en la educación de los menores. La ideología de género parte de una sustitución brutal de la biología por la autonomía. Es decir, si biológicamente tenemos un sexo cromosómico modificable en cada una de nuestras células, XX, ellas, XY, ellos, un sexo gonadal también inmodificable en su función y un sexo de caracteres sexuales secundarios muy modificables hormonal y quirúrgicamente, si esa es la realidad biológica, lo que la ideología de género propone, y no deja de sorprender, es sustituir ese esquema que se antoja rígido, contrario a la libertad y por lo tanto una cadena a romper, por una autonomía total para la que se cuentan con 3 herramientas. La química, a través de las hormonas y de los tratamientos hormonales, la cirugía, los trasplantes, en fin, todo el tipo de operaciones que se presten y surjan, y las leyes, que hagan legal, que financien, que prohíban, que exijan. Y con estas 3 herramientas se pretende cambiar también lo que es la educación. ¿Y qué ocurre con ese planteamiento respecto de los adultos? Pues no ocurre mucho, porque el recorrido de la ideología de género respecto de personas que tienen ya fraguada su sexualidad vivida es mínimo. Pero en cambio, en el menor está el problema. ¿Qué pasa con los pequeños? Con los pequeños ocurre, primero, que ningún bebé tiene sexo psicológico y todo bebé tiene un sexo biológico. Ese es el punto de partida. La psicología de las edades... Esa es la realidad científica, explica, por entenderlo, ¿no? Sí, pero que a partir de ese momento, del nacimiento, el desarrollo del menor va generando psicología del menor.
Y ese menor que va adquiriendo capacidad psicológica va tomando decisiones, acertadas o erróneas. Y en la toma de decisiones, en el primer apartado del menor, que es la infancia, yo en este aspecto distingo dos apartados que son infancia y pubertad. Por supuesto que en psicología de las edades hay muchos más subapartados, pero vamos a limitarnos a estos dos porque son claves para entender la idea. Infancia y pubertad. En la infancia, la característica de vulnerabilidad y de mejora también del menor la podemos centrar en una palabra que se llama plasticidad. Un niño es impresionantemente moldeable, para bien o para mal. Es decir, su entorno afectivo, su entorno educativo, su entorno adulto, su entorno de medios y de juegos, le van osmóticamente dando una impronta. Osmóticamente, disculpe. Sí, la osmótica es el modo de recibir que no exige un raciocinio, porque estamos hablando de una formación que se produce antes del uso de razón. Es decir, un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, recibe, por eso la plasticidad tiene que ver con la misma idea. Es decir, recibe ideas, pero no porque reflexione sobre ellas, las asimile y las acepte críticamente, sino porque él vive en un mundo de confianzas, confianzas en sus padres, confianzas en sus educadores, confianzas en sus amigos o en sus juegos, y ese medio es el que le va dando, digamos, los contenidos que él va asimilando. Y que a medida... por osmosis. Claro. Eso es, en ese sentido. Eso bien. Son analogías. Hablaba usted de la impronta, bien. Eso significa que los talleres educativos que está proponiendo la Comunidad de Madrid y de los que me decías hace un momento que vamos a tener una referencia en la televisión dentro de unos... ¿Lo vemos? Perfecto. Venga, vamos a verlo y luego sigue usted, ya porque que ha mencionado usted el tema. Encaja perfectamente. Bueno, recuerden, en junio del año pasado, es un vídeo que ya emitimos en su día. Vino un padre a contarnos su caso, unos talleres que se daban en un colegio en el distrito del Retiro, aquí en Madrid. Y ya les puedo decir que lo vamos a volver a dar porque la repercusión que ha tenido a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras, este reportaje, cómo se ha viralizado, ha sido impresionante. La gente no daba crédito, la gente no se podía creer que lo que está definiendo el profesor, el señor Castilla, y lo que van a ver en este vídeo sea real. Pero véanlo ustedes para que vean que la ideología de género ya está aquí y si no se hace algo, parece que ha venido para quedarse. Vean. Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre. Cosas como esta forman parte de las actividades de un taller de igualdad para alumnos de sexto de primaria ideado por el Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos del Centro Escolar San Isidoro se han librado de recibir esta asignatura extraescolar gracias a Gabriel Araujo, padre de uno de los escolarizados, que ha presentado varios escritos para evitar que se imparta y lo ha conseguido. Solicita lo siguiente: que el contenido ideológico de los talleres que se inculcarán a niños sean demostrado como falaces y vulnera el deber de neutralidad ideológica. No es novedad que los propios monitores y agentes de igualdad, hombres y mujeres, sean gays y lesbianas para transmitir mejor desde su condición los valores de la diversidad sexual. Muestra de ello se adjunta en el escrito los tweets que un profesor de colegio público ha escrito en sus redes sociales. Para normalizar la homosexualidad, los profesores de la pública debemos sacar del armario a nuestros alumnos. En cada clase, cerca del 50% de los niños son homo, bi o transexuales. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites, y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Sueño con el día en el que pueda contar a mis alumnos que ser penetrado analmente por otro hombre no es una perversión, sino algo normal y placentero. Este padre lo ha conseguido, pero pese a esta pequeña victoria en la defensa de la libertad para educar a un hijo lejos de imposiciones y totalitarismos, los padres deben estar alerta. Esto es solo el principio de la ofensiva del colectivo LGTBI para adoctrinar a nuestros hijos.
Bueno, señor Castilla, ya hemos visto, y esto ya está en los colegios de muchas comunidades autónomas, esto en el concepto era un taller municipal dependiente del Ayuntamiento de Madrid, que también, digamos, se mete en los colegios públicos, y habla usted de los talleres. Este tipo de talleres es lo que están utilizando. Evidentemente. Los contenidos educativos en la Ley 29 de marzo de 2016, confirmados luego no solo para transexuales, sino para todo el LGTBIO, porque es lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales, otros, es decir, es un numerus apertus. A lo que voy, esto está ya en la ley, ahora empieza a estar ya en las aulas. Dentro de unos años puede significar que esas cifras brutales y absolutamente irreales que aparecen allí, del 50% de los niños, ¿de dónde va el 50%? Los análisis rigurosos de número de homosexuales, no solo en España, yo conozco cifras y las he publicado en el último número de la revista Jurídica del Notariado, referentes a todos los países europeos, y la media está en el 3%, en el 2,7, 3%, también para España. Para los homosexuales, para los transexuales, está en 4,6 por 100.000, es decir, unos 3.000 en España, y 1,5 millones de homosexuales. Esas son las cifras estadísticamente fiables, siempre aproximadas, pero lo que sí puede ocurrir es que con este tratamiento educativo esas cifras se disparen. Y lo mismo ocurre con la pubertad. En la pubertad comienza la pulsión sexual con un cierto grado de indeterminación inicial, y es un momento de gran vulnerabilidad del menor en el que una educación en esta línea que hemos visto para los niños en los talleres educativos, con las vías adecuadas a la edad de los 12, 14, 15 años, puede hacer multiplicar el número de los homosexuales de orientación sexual. Vamos a ver, señor Castilla, antes del debate, no sé si alguien de la mesa quiere decir algo al respecto, pero sí que me gustaría una pregunta clara. Los padres que nos estén viendo, que estén de alguna manera al corriente de la imposición de la ideología de género, de este tipo de talleres. Algunos padres, incluso abuelos, que no estén al corriente y que estén escandalizados, porque entiendo que será una de las reacciones que como mínimo habrá suscitado este vídeo. ¿Qué pueden hacer para proteger a sus hijos de recibir este tipo de talleres, de enseñanzas, ya sea en un colegio privado, concertado o público? ¿Hay herramientas para los padres para defenderse? Primero, una herramienta dialéctica y luego una herramienta administrativa, me explico. La dialéctica es responder a una cuestión que suele plantearse. ¿Por qué tienes tanto inconveniente en que tu hijo sea homosexual si lo que importa es que sea feliz? Ese razonamiento yo lo he visto en mucha buena gente que se sorprende en su buena fe ante este tema. La realidad es, y aquí ya no soy yo el experto, pero por eso acudo al texto literal del experto, que es Lorenz Mayer, que es una eminencia que no se ha limitado a su investigación personal, sino que ha recogido en los meses anteriores a esta publicación, que es de 2017, no tiene un año todavía, leí en profundidad más de 500 artículos científicos sobre la materia. ¿Cuál es la materia? La comparación de la salud mental y del sufrimiento de las minorías sexuales, le llama él, y de los grupos de control, que son el resto de la población. Esa comparación, tradicionalmente, en el mundo gay, siempre se ha convertido en fruto del estrés social derivado de la estigmatización de los homosexuales en la sociedad, y ha justificado las actuaciones de defensa de género para evitar la homofobia, la estigmatización, y que con esa desaparición del estrés social desaparecen todos los males de la homosexualidad o de la transexualidad. La realidad, el estudio tiene más de 100 páginas y cita a los artículos que he mencionado, pero tiene unas conclusiones al final
al final de las cuales no me resisto a leer una que hace referencia a este tema. A ver, ¿y qué dice? Y que dice así. Vamos a ver. No obstante, para otras cuestiones más fáciles de estudiar empíricamente, como por ejemplo la referente a la salud mental, en subpoblaciones identificables de minorías sexuales, los estudios nos dan algunas respuestas que muestran mayores niveles de depresión, ansiedad, toxicomanía y suicidio que la población general. La del modelo del estrés social, que postula que la estigmatización es la causa de esos mayores males, se cita para justificar estas disparidades. Si bien la ciencia no ha demostrado que esos factores por sí solos expliquen la totalidad y ni tan siquiera la mayoría de las diferencias entre la salud de las subpoblaciones no heterosexuales y las de la población general. Es decir, que lo que se evidencia en todos estos artículos y en este trabajo es que en esas minorías sexuales LGTBI lo que hay de constante es un plus de sufrimiento y de peor salud mental y física. Sobre todo bueno, alguna breve reflexión al respecto sí que me gustaría de la mesa, porque me parece que es un tema muy, muy interesante y aquí, como siempre, planteamos los debates en libertad para que cada uno diga, opine lo que le dé la real gana. Por lo tanto, protestar, la segunda, la administrativa, protestar. Es decir, si eso para mi hijo, como futuro biográfico, es peor que su contrario, que es la normalidad mayoritaria, yo no quiero el taller para mi hijo. Por lo tanto, protesto en el colegio si lo ponen. Yo me estoy retrotrayendo con la cuestión que has traído hoy, Gonzalo, al año 2010. Porque todo esto empieza con el vídeo célebre de Marina Geli, Sexo joven en Cataluña, del cual yo guardo gratísima memoria. Nuestro técnico, nuestro especialista, ha empleado un término que es el de autónomo. El hombre tiene capacidad autónoma para decidir su sexo. Bueno, ese término le ha traído a la humanidad más desdichas que la peste, porque tú sabes muy bien que filosóficamente se estructura con Rousseau, se estructura con Voltaire, provoca toda la Ilustración y la Revolución Francesa, y el ansia de autonomía mal entendida del hombre, que es desprenderse de su ligazón trascendental, le ha traído, repito, a la humanidad más desdichas que la peste. Junger lo define muy bien: de los altares de los que fueron expulsados, de los que se expulsó a Dios, hoy se han convertido en la morada de los demonios. El hombre autónomo es el hombre prometeico, el hombre que cree que puede ser como Dios. Y por lo tanto, se inculca que el sexo es algo opcional. Y el sexo no es opcional. El sexo, cuando se produce el milagro de la vida y la combinación cromosomática, es algo que se produce en el vientre de la madre y que condiciona al ser humano desde que nace hasta la muerte. Todas estas leyes que impelen a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a cambiar de sexo como se cambia de camisa, son absolutamente falsas desde un punto de vista humano, huecas, perversas, sucias, sórdidas. ¿Por qué? Porque el sexo no cambia. Cambia la apariencia sexual, pero el sexo no cambia, jamás. Venga, Iván. Muy rápido. A mí me ha gustado mucho la exposición, ¿no? la disección del tema en todas sus facetas. Me parece muy brillante y da pie a muchísimos comentarios y desarrollos de este tema, que es profundísimo, ¿no? Yo simplemente destacaría una cosa. Cuando se ha hablado de la justificación del adoctrinamiento, puesto que así se ha presentado la cuestión, se justifica por el hecho de que los niños son felices. Bueno, es que este es uno de los grandísimos problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, porque la idea de felicidad es completamente indefinida y la felicidad es una idea completamente inasible, que nadie es capaz de perfilar, porque para lo que uno es una cosa, para uno es muy felicitario, para otro es pues una auténtica desdicha. Es decir, que es pura metafísica, ¿no? Pero es que además habría que, en debates más amplios que habría que hacer quizá al respecto, ver las dimensiones consumistas de este tipo de ideología. Esto es toda una industria, no nos engañemos, toda una industria.
Y luego otra tercera faceta que quería destacar. En una nación como la española, con una crisis demográfica galopante, hay motivos políticos para, como mínimo, discutir muy a fondo sobre estos asuntos. Yo quisiera simplemente lanzar estas 3 ideas porque creo que son muy fértiles de cara a debatir. Miguel Ángel, Iván, y no sé si luego Sergio querrá también decir algo, y despedimos ya al señor Castilla, que le habíamos citado por un tiempo corto y nos estamos pasando. Venga. Yo me gustaría poner en duda algunas cosas de las que se han dicho. En primer lugar, las estadísticas. Tengo mis dudas en que haya estadísticas serias sobre si hay más o menos homosexuales, heterosexuales, bisexuales o lo que quiera ser cada uno. Tengo mis dudas porque además no conozco ninguna encuesta seria que pregunte sobre si es usted homosexual o si es usted heterosexual. Pero a ver las haylas. Pero primera noticia, a lo mejor existen. Pero yo las tengo publicadas, se las dejaré. ¿eh? Sí, bueno, se además agradezco. No solo de España. Yo se lo agradeceré. Y si pone la fuente, pues se lo agradeceré sí, más. Citando la fuente, claro. Sí. Citando la fuente. Por otra parte, cuando nos habla de que hay padres que ven que lo importante es que sus hijos sean felices, ¿no? Yo sí que definiría la felicidad, por lo menos, cuando menos, con una aproximación en sentido contrario. Lo contrario absoluto al sufrimiento. No, eso no vale. Eso por lo menos... No, pero vale como aproximación, hombre. Dejemos un momento al señor Ferrero que se exprese, solo faltaba, por Dios. Yo estoy de acuerdo con usted. Iván y Eduardo, venga. Hay que ir a una aproximación, porque lo contrario nos hace perder. Es que es un apriorismo falso. Vale, pues muy bien, pero ahora es su turno de palabra. No. El apriorismo es falso, todo el razonamiento que le sigue es falso. Por favor, vamos a ver. ¿Podemos dejar a Miguel Ángel que se exprese, por favor? Miguel Ángel. Hago esa aproximación en un intento de intentar llegar a algún tipo de acercamiento para decir, sí, hay algo que todos sabemos que no es felicidad y es el sufrimiento y nos queremos sentir en el otro lado, ¿no? Bien, pues cuando los niños están sufriendo, y hay muchos niños que sufren por esto y que lo están pasando mal en todas partes del mundo, pues los padres lo que quieren es que sus hijos dejen de sufrir. Claro. Es que eso no es verdad, eso es propaganda, Miguel Ángel. No, yo no lo creo así. O sea, hay muchos niños que sufren entiendo perfectamente y que lo pasan mal con todo esto. Y esto, y claro... entender ya no solo desde el punto de vista de la libertad, que también lo podríamos tratar, sino aunque sea desde este punto de vista del sufrimiento del ser humano, del sufrimiento porque necesita expresar como es él y no como quieren que sea. A ver, contesta, yo creo que es una reflexión contraria al discurso de Castilla. Esa misma reflexión yo me la he hecho también y la contestación la he encontrado en estudios muy serios sobre el tema, que dicen lo siguiente. El sufrimiento que tiene un niño que se equivoca a la edad de la identidad sexual, 3, 4 añitos, y se adjudica el género cambiado al que le corresponde cromosómico, en fin, biológicamente, es grande en ese momento y produce frustración en el niño. Pero el desarrollo natural de ese sufrimiento, que por otra parte, como iba a decir Eduardo, es general a toda la humanidad, no solo a ese niño, sino también a sus hermanitos, aunque no tengan ese problema, porque tendrán otros. Pero ese sufrimiento, específicamente ese, lo que ocurre en el tratamiento tradicional que se ha dado a ese tipo de errores que se han producido durante toda la historia de la humanidad, no son de ahora. Y ahora es la novedad de la ideología de género y el tratamiento, que consiste en perpetuar a ese niño en la identidad sentida, que es errónea. Pero eso significa que biográficamente le va a ocurrir lo siguiente en las siguientes etapas de su vida, que no se acaba en los 4 añitos. Le van a tratar como niña y se va a sentir más bien, se va a sentir, va a sufrir menos en este corto plazo. Pero cuando llegue a la pubertad, le van a tener que dar bloqueadores hormonales para que no le salga el vello y para que puedan seguir tratándolo como niña. Y si sigue adelante en su bloqueo, va a tener que acudir a la cirugía transexual. Y al final, el sufrimiento biográfico de esa criatura va a ser exponencialmente mayor al de la otra opción, que es la tradicional, y que te explico. A ese niño, que se piensa niña, se le sigue tratando como niño con todo cariño, sin terapia siquiera. Simplemente con afectividad en los órdenes naturales de familia. Y la naturaleza
a lo largo de la pubertad y del desarrollo hormonal de la pubertad y de la adolescencia, en un 98%, fíjate, 98% de los casos en los niños y 88% de los casos en las niñas, corrige naturalmente esa discordancia del error cometido por el niño que se asignó el sexo que no le correspondía biológicamente y vuelven a la normalidad. Con lo cual, de los 100 casos de niños sufrientes, 98 han resuelto su papeleta a perpetuidad. Con la otra opción, los 100 se quedan a perpetuidad anclados en luchar con la química contra la naturaleza. Y eso es una fuente de sufrimiento que está descrita y que es espantosa, muchísimo mayor que la del niño de 4 años. Yo entiendo. Bueno, pero eso es así. Venga, telegráfico, por favor, Miguel Ángel. Yo solamente decir que evidentemente hay que distinguir entre identidad, orientación y género, en cuanto al rol, ¿no? Y creo que si empezamos a distinguir los conceptos, seguramente no vamos a llegar, no me voy a extender a ningún acuerdo en todo esto que acaba de decir, porque creo sinceramente que la única manera de que la gente, que las personas nos podamos hacer mejores y que podamos ser nosotros mismos es que se nos deje ser lo que queramos ser, cada uno dentro de nuestra esfera personal. Claro. Bueno, a ver, Iván, pero a los niños no se les deja tirarse cuando no sabe la ley de la gravedad. Varios apuntes breves, ¿no? De lo genérico. Brevemente, venga, vamos. Lo primero, la gran ironía de todo esto, y hablando otra vez de lo que ha pasado a Alicia Rubio, es que ella quiere presentar una conferencia que va sobre la tiranía del género, y la propia tiranía impide que la pueda dar. Es decir, en la propia prohibición está demostrado el precepto. Es decir, yo voy a hablar de que esto es una tiranía. No, usted no puede hablar. Ya está, gracias por demostrar que efectivamente esto es una tiranía. Segundo, esto es una tiranía que todavía no ha llegado a su máxima expresión y va por el camino, como también pasa con la ideología de la izquierda, de prohibir siquiera expresar en un programa como este su opinión, una noche como hoy, porque la legislación que está aprobando todos los partidos en los arcos parlamentarios en las comunidades como la Comunidad de Madrid, va por el camino de prohibir discutir la propia naturaleza de ideología de género, ¿no? De la misma manera que quieren prohibir la memoria histórica, quiere prohibir la opinión disonante sobre qué pasó en el pasado. Bien, pues va por lo mismo. Quieren prohibir, no ya que tengamos una opinión, que podamos ni siquiera expresarla. Tercero, en todos estos asuntos creo que a veces se pierde lo central, lo mollar, que es el bienestar del niño. Aquí los colectivos LGTB, que están altamente subvencionados y que efectivamente han generado toda una industria, están pensando en cómo alimentar a sus miembros, en cómo darles un rol, una paga, un sueldo, y además de cómo ir generando cada vez más niños que pertenecen a ese colectivo. Pero no se piensa en los derechos del niño. Y cuando se piensa en los derechos del niño y se piensa en el bienestar del niño, pues se llega a conclusiones más parecidas a las que estaba citando el señor Castilla. Y claro que hay niños que nacen con una sexualidad distinta de la que se le atribuye en biología. Pero yo ahí haría dos apuntes. Primero, son muy pocos. Me parece que estábamos hablando del 3 por 100.000. Bueno, pues a esos 3 por 100.000, como a todos los niños que tengan, los que sean, no, muy pocos, como a todos los niños que tengan cualquier tipo de disfunción o cualquier tipo de problema o de síndrome o de enfermedad, habrá que enseñarles a todos los demás compañeros de su clase, y en eso sí estoy de acuerdo, a respetar. Respetar que es distinto, el respetar y en que casa, tiene... claro, el respeto solo faltaba. Por supuesto, pero una cosa es enseñar a respetar y otra cosa es imponer que se intente, a todos los niños, que se intente probar lo que tiene el otro. Es decir, si solo el 3 por 100.000 de los niños están sexuales, ¿por qué tenemos que hacer que los niños se vistan de niña o caminen como una niña para probar lo que es ser transexual? Un segundo, momento, señor. Por último. Venga, por último. Yo creo que aquí lo que... bueno, por cierto, y a los niños... Yo es que creo que no hay que hablar de sexualidad en absoluto, ni en un sentido ni en otro. Ya cuando sean adolescentes les podrá hablar de ese tema. Pero la hipersexualización de esta sociedad que lleva a entrometerse en la vida de las familias, en este caso de los niños, y hablar de sexualidad con los niños, y las niñas no están pensando en eso, en unas edades, en primaria, con 8 o 9 años, empezar a darles estas clases, cuando no están ni pensando en eso, es una barbaridad. Y por eso tenemos que ofrecer el PIN parental, que consiste en otorgar a los padres el derecho a decidir si ese día va a clase, si va a recibir ese curso, y por lo menos conocer de antemano los contenidos que se van a impartir y que los padres tengan derecho a que sus hijos no vayan a esa clase. Venga, última reflexión de Sergio López. Es un tema delicado. Yo le he escuchado con toda la atención y el respeto del mundo, pero me parece que el que en un momento dado puede estar equivocado es usted en su reflexión. Yo creo que
catalogar a una persona que se enamora de otra persona del mismo sexo o que tiene sensibilidad hacia personas del mismo sexo como un problema. Creo que el problema lo tiene quien lo cataloga de problema, es mi opinión. Creo que la ley en ningún caso, Iván, prohíbe que se discuta sobre ese asunto. Aquí estamos discutiendo sobre ese asunto y nadie nos lo ha prohibido. Va por ese camino. En ningún caso la ley va por ese camino. Simple y llanamente lo que pretende la ley, aunque lo que vemos en ese colegio es una perversión total de la ley. Es que hace 3 años decíais que no iba a haber esta ley. Yo sabía que no ibais a interrumpir, pero yo os he escuchado decir las cosas que habéis dicho y a lo mejor los que estáis intentando prohibir que yo diga lo que yo pienso sois vosotros, ¿no? Seguro. Creo que has dado la tecla, además, que es una cuestión de respeto. Simplemente hay que respetar a aquella persona que tiene una identidad propia diferente a la biología de su sexualidad. Eso no es ningún problema. Yo creo que lo que es un problema es considerar que eso es un problema. Ahora, ha habido muchos años, también hacía usted referencia a que se les ha protegido mucho. Es que había muchos, y desgraciadamente hoy en día en algunos otros países, no aquí, se les asesina por tener esa condición. Y a mí me parece que eso sí que es un problema. Y en este país y y en otros países ha pasado y está pasando. Y yo creo que eso sí que hay que protegerlo. No se puede estigmatizar a alguien por el hecho de pensar como piensa o tener una identidad diferente a la que usted pueda tener, que es igual de respetable que la del otro. Y considerar que en un momento dado en el Parlamento madrileño, en la Cámara madrileña, se ha hecho una ley para inculcar, obligar o reforzar a que los niños tengan que probar el vestir de niña o estas cosas, es que la ley en ningún caso lo contempla así. Yo creo que se está haciendo un uso completamente partidista. ¿Usted se ha leído la ley? Sí. Y ahí, en ese vídeo, insisto... Usted no se ha leído la ley. En ese vídeo, insisto, lo que se hace es pervertir la ley. Tanto es así que al escrito del padre sobre ese asunto, automáticamente eso se para. Venga, contesta, última reflexión, se la dejamos al señor Castilla. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? La ley tiene esos contenidos, ¿eh? Yo me la he leído y doy fe de que tiene esos contenidos. Tanto la de 29 de marzo como la de 22 de julio. La de 29 de marzo limitada a los transexuales y la de 22 de julio extensiva a todos los contenidos. Es más, tiene una cuestión más inconstitucional todavía que las que he citado hasta ahora. En el artículo 75 establece que las terapias conductuales de reversión o aversión están prohibidas, generan sanción para el terapeuta y será irrelevante el consentimiento del sujeto pasivo. Es decir, que al propio sujeto LGTBI que quiere tratarse porque no le gusta su vida dentro del colectivo, se le niega la capacidad de obrar que cualquier persona tiene para decidir en sus propios asuntos, y lo que antes era libertad total para entrar se convierte en prohibición absoluta, consentimiento irrelevante, le niega la capacidad de obrar mínima. Es decir, eso léaselo porque está en la ley, ¿eh? No me lo estoy inventando. El que queramos la felicidad de los homosexuales, el que no seamos homófobos, que no lo soy ni lo he sido nunca, es más, tengo grandes amigos homosexuales. Sí. Típico. Sí. No, muy típico, muy normal, porque existen y los tratamos y son personas y las valoramos como personas. Y brillantes, sin ningún tipo de problema. Perdone, hay brillantes y menos brillantes. Claro, por supuesto. O sea, son pero personas. Pero no simplifique. Porque no son todos brillantes por ser homosexuales. No, yo no he dicho eso. Son homosexuales. No, yo no he dicho eso. Y los yo hay... no he dicho eso. Pero son personas es que en su exposición dignas... dice que como tienen problemas al final no maduran igual, cuando he hablado del sufrimiento, lo que he hecho ha sido leer la referencia de un autor que me parece de autoridad incontestable por el esfuerzo y por la autoridad que tiene. Y porque se ha tomado la molestia de estudiar 500 artículos científicos sobre salud mental en los grupos de control. Es decir, que no estoy dando una opinión sobre el sufrimiento mayor o menor. El hecho de que tengamos muy buena actitud hacia los homosexuales, cosa que la tenemos porque no hay ningún motivo para no tenerla. Es decir, es más, yo distingo dentro de la homosexualidad entre la cúpula directiva del lobby LGTBI, que sí me merece poco respeto, y la base social. La base social son gente normal que ha tenido una evolución en la que ha podido ocurrirle a cualquiera
y que por lo tanto merece todo el respeto y todo el cariño. En eso estamos completamente de acuerdo. Pues eso mismo lo pensaba y lo explicaba antes. Yo no he explicado lo contrario. Perdone, bueno, no es diferente. Un poco diferente. Usted ahora me entiende mejor que antes. No, le he entendido igual. Le he entendido igual de bien porque ha hecho dos cosas completamente diferentes. Bueno, yo creo que ha estado... Oigan, Sergio. Bueno, vamos a ver. Sergio, los espectadores que lo han visto y van a sacar sus propias conclusiones, han escuchado toda la intervención de José Javier y también la de Sergio, y habiéndoles escuchado, yo tengo mi opinión y ustedes seguro que la van a tener. Así que yo creo que es un tema suficientemente negativo. Mire, una nueva sección en El Gato que estrenamos hoy y ha sido, desde luego, con parte muy didáctica y luego yo también con controversia y con discusión en libertad, como no puede ser de otra manera. José Javier Castilla, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Nos vemos, yo creo que va a ser cada 2 semanas, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? ¿Le parece bien la periodicidad? ¿Cuadra con su agenda? Perfectamente. Perfectamente. Universidad y quizás lunes en lugar de martes, puede ser. Ah, bueno, eso ya lo veremos. Ya lo iremos anunciando. Que gracias y buenas noches. Bueno, vamos a tratar... No, momento, ¿dónde va? Esperen un segundito, ahora le despido bien. Nos vamos a ir enseguida hasta Barcelona porque ahí vamos a entrevistar a un inspector, ex inspector de educación en Cataluña, para analizar lo que está ocurriendo en nuestro país y con la educación en esa comunidad autónoma. Llevamos 2 días donde en concreto el periódico El Mundo está publicando extractos de un informe de más de 250 páginas de la Alta Inspección Educativa en Cataluña, que desde luego las aseveraciones que ahí se hacen sobre el sesgo y la dirección que tiene los libros de texto en esa comunidad autónoma, cuanto menos son preocupantes. Ahí está nuestro próximo entrevistado, a quien vamos a saludar en los próximos minutos. Así que, si les parece, hacemos una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. Pero antes, Bea, cuéntanos los 2 grandes eventos para el mes de octubre que está organizando esta casa y que la audiencia no se puede perder. Kake Minuesa Soto. Kake es el que el otro día se enfrentó a Otegi y le dijo, oiga, y sobre todo a los ciudadanos separatistas que se hacían selfies con él, pues Kake Minuesa nos va a hacer un monólogo contando todo lo que hay detrás de la cámara y que muchas veces no podemos ver. Será así. Buenas noches, Bea. Pues sí, Gonzalo, la taquilla de Intereconomía está abierta y ya pueden comprar sus entradas. Fantásticos eventos que no pueden perderse. ¿Conocen a Kake Minuesa, verdad? Sí, el que plantó cara a los terroristas, al que agredió Monedero, pues hará un monólogo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Nos contará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes y también les promete muchas risas. No queda nada, compren sus entradas cuanto antes. ¿Y qué les gusta mucho José Manuel Soto y su última canción? Pues corriendo a Barcelona, porque en el Teatro Victoria estará en concierto este artista de excepción el 16 de octubre. El artista sevillano visita la ciudad condal para compartir sus canciones nuevas y las de siempre en un concierto en el que no podrán permanecer sentados. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Compre ya sus entradas y no se queden sin disfrutar de los eventos que les ofrece la taquilla de Intereconomía. De mi corazón. A mí, señor Iglesias, escriba usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, ni usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada. Usted es el representante de un partido golpista, su partido es Bildu, ¿verdad? Eso. Que antes se llamaba Amaiur, ¿no? O Sortu, Batasuna. Sí, o sea, una parte de... 11:11 de la noche, aquí seguimos en El Gato. Les hemos preparado un informe que recoge, un informe, valga la redundancia, de la Alta Inspección del Estado en materia de educación en Cataluña. Bueno, es un informe sobre otras comunidades autónomas, pero en esas más de 257 páginas y 11 anexos, literalmente, dice cosas francamente graves. Cosas como las que les he leído al comienzo, como que... en Cataluña, en la educación, en los libros de texto, se incita al separatismo, se ignora la presencia de Cataluña dentro de España, se retuerce la historia de manera aleccionadora, se vulneran
o contravienen los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución? Vean el informe que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio. Después hablaremos con un experto en la materia para conocer la realidad de la educación que se vive en esa comunidad autónoma. Que la educación está en manos de las comunidades autónomas no es algo nuevo, pero ¿y en Cataluña existe el adoctrinamiento? Ya conocemos que no existe la libertad de elección de lengua por parte de los padres, con lo que se impone el catalán en todo el sistema educativo, pero para más INRI, vean algunos ejemplos concretos de lo que se enseña. Es la página del libro de sociales de cuarto de la ESO de Barcanova, que cuenta el 9 de octubre desde los argumentos de los separatistas. Esto lo ha recogido un informe sobre libros de texto catalanes elaborado por la Alta Inspección del Estado. Fue entregado al Ministerio de Educación, del que depende, y por tanto a Íñigo Méndez de Vigo el pasado mes de febrero. ¿Y qué hizo él? No darle importancia. Nos parece que no hay en estos momentos ninguna controversia, ningún conflicto de ningún tipo con la educación en Cataluña. Pero no solo a él le ha parecido poco importante, también a Isabel Celaá, la actual ministra de Educación socialista. Dice que desde julio no ha encontrado el informe y que Méndez de Vigo no le informó de la existencia de dicho estudio. Eso dice. Pero vamos a destacar algunos de los puntos más importantes del informe, de 245 páginas, a ver si les parece o no importante, como al PP y al PSOE. Los libros hablan de la comunidad autónoma como país. Según la Alta Inspección, los libros de primaria de esta comunidad autónoma incitan al separatismo e ignoran la presencia de Cataluña dentro de España. Y los de la ESO utilizan todos los elementos del discurso nacionalista soberanistas para retorcer la historia. Aseguran que también reflejan a Cataluña como un territorio con dinamismo económico e industrializado, mientras que la población del resto de España aparece como proletaria, campesina o jornalera. Prescinden de la palabra España hasta en su título y hablan de Cataluña como un país independiente de España, como si España fuera responsable de todos los contratiempos ocurridos en este territorio. ¿De verdad, señor Méndez de Vigo, señora Celaá, no les parece lo suficientemente importante este estudio? Juzguen ustedes mismos. Bueno, para hablar de todo ello, para que tengamos más elementos de juicio, tenemos conexión con Jesús Rull, que es licenciado en Filosofía, es pedagogo, es máster en Supervisión y Evaluación, fue inspector de Educación. Señor Rull, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, concretamente, ¿cuál es la función exacta de un alto inspector del Estado de Educación en una comunidad autónoma, en concreto en este caso en Cataluña? Bien, la Alta Inspección está regulada por un Real Decreto del 81. Respecto a los libros de texto, tiene una función de ver la adecuación de los libros de texto al ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que la Alta Inspección no tiene una estructura descentralizada, en el sentido de que, por ejemplo, en Cataluña está formada únicamente por 2 funcionarios. Si lo comparamos con lo que es la Inspección de Educación, que está formada casi por 300 funcionarios que llegan a todos y cada uno de los centros educativos, vemos la desproporción absoluta. Por lo tanto, digamos que la Alta Inspección, la capacidad que tiene para incidir en la educación de Cataluña es absolutamente nula, porque la función constitucional y legal la tiene la Inspección de Educación. Ahora bien, es cierto que la Alta Inspección tiene una función específica en cuanto a los libros de texto. Por lo tanto, era pertinente la demanda que hizo el ministro Méndez de Vigo para que la Alta Inspección hiciera un informe sobre este particular. El tema que me llama la atención es que este informe duró mucho tiempo para que saliera a la luz pública. Finalmente, cuando hubo el cambio de gobierno, no se publicó, y ahora hemos tenido la noticia a través de la ministra Celaá de que prefiere no publicarlo porque, según dice, carece de rigor científico. Claro, yo me gustaría saber esta afirmación de la ministra en qué se funda, porque es un criterio político de su departamento, obedece a algún contrainforme técnico que puede desgranar digamos, los problemas científicos que tiene el informe. Eso no se ha especificado, pero dado que el tema está planteado en estos términos y la ministra ha hecho un juicio de valor sobre este informe, debería motivarse con detalle cuáles son los motivos de falta de rigor que tiene este informe.
Porque de lo contrario sería poner a la picota a un organismo del propio Ministerio. Sin duda. ¿Ha tenido ocasión de leer este informe, esas 245 páginas sobre el sistema educativo en concreto en Cataluña, aunque abarca más comunidades autónomas, pero sobre todo lo concerniente a Cataluña, señor Rull? He tenido acceso a lo que es la información periodística, pero anteriormente aquí en Cataluña había visto otros informes, como el del sindicato AMES, de profesores de educación secundaria, el trabajo que también hicieron historiadores de Cataluña sobre esta materia, o el que hicieron también el estudio que hizo la Asociación por el Bilingüismo. En todos estos trabajos queda reflejado que los libros de texto que compran las familias y que se utilizan en los centros educativos de primaria y secundaria contienen elementos que inducen al nacionalismo, que tergiversan hechos históricos, que carecen de la neutralidad política necesaria y no son, en muchos casos, adolecen de falta de imparcialidad. Todo esto es grave porque hace que las familias que compran un libro no tienen la garantía de que están comprando un producto de calidad. Por lo tanto, quiere decir que eso obliga a las autoridades ministeriales y autonómicas a revisar esta cuestión, que es importante porque supone un fraude para muchas familias que compran el libro, están comprando un producto que está averiado, que contiene fraude, señor Rull, que conculcan valores constitucionales. Pero más allá del fraude, señor Rull, ¿cree que el Estado es consciente de lo que ocurre en concreto en Cataluña, de esto que nos está contando? Lo digo porque da la sensación de que ometen este tipo de informes, ya sea el de la Alta Inspección del Estado o el de alguna asociación que nos ha dicho usted, en el cajón, o miran para otro lado, como también ha dicho usted, por intereses políticos, para no enfrentarse al problema, porque desde luego es grave. Pero aquí, aparte, que es muy importante, el tema educativo para mí es el más importante, pero también hay un problema comercial. Los centros educativos, en quien confían las familias, se les induce a comprar un producto sobre el cual existen sospechas fundadas y además están perfectamente descritas, tanto en el informe que usted ha mencionado como en los que yo he mencionado anteriormente. Por tanto, digamos que aquí las autoridades todas deben garantizar que las familias tengan un acceso a los productos que compran en la educación, que se garantice su calidad, la calidad científica, la calidad metodológica y el ajuste al ordenamiento constitucional. Esto es fundamental. Un poco para ver por qué hemos llegado a este punto, usted fíjese que en España, en este momento, hay 10.800 libros circulando en el mercado para comprar a los alumnos de educación primaria y secundaria. Fíjese la cifra, más de 10.000. Claro, esto quiere decir que hay una desmesura. ¿Por qué? Porque en el año 2002, gobernando el PP, cuando se hizo la LOCE, se eliminó el control previo de los libros de texto, en la disposición adicional tercera. Cuando gobernó el Partido Socialista posteriormente, en la LOE de 2006, no se eliminó esta cuestión, sino que se mantuvo en la disposición adicional cuarta. Por lo tanto, digamos que hemos suprimido en nuestro ordenamiento jurídico la revisión previa que garantiza la calidad de un producto que compran las familias. Esto es sorprendente. Entonces hemos llegado a una pura ley del mercado en la cual editores y autores, junto con las instituciones que los compran, son los árbitros de la cuestión. Todo esto, a partir de los datos que estamos viendo, llama la atención de que aquí debe ponerse orden. Es decir, entonces, ¿cómo se pone orden, señor Rull? ¿Qué puede hacer el Estado al respecto? ¿Hay herramientas para evitar que se eduque de esta manera a los niños catalanes? A los catalanes y también al resto de alumnos de España. Como es de lo que estamos hablando, por eso me refiero a los catalanes. La revisión de los libros interesa. En este tema es muy simple, es decir, habría que hacer una sencilla modificación de la ley vigente de educación y eliminar simplemente o modificar la disposición adicional cuarta de la LOE y volver a la autorización previa de los libros de texto, con lo cual conseguiríamos dos cosas. Sería una garantía para las familias y centros educativos de que los libros tienen un rigor científico y ajuste constitucional, eso es un elemento fundamental, y por otra parte
conseguiríamos que no habría tantos libros, que crea una tremenda dispersión en el mercado. Porque el control de la calidad evidentemente limitaría el número de libros que están circulando por el mercado. Yo creo que ha quedado clarísimo. Jesús Rull, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua esta noche y muy buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, interesantes reflexiones que nos hacía el señor Rull, pero con este punto de fondo. Quiero que escuchemos a Pablo Casado, porque le han preguntado efectivamente por estas informaciones periodísticas alarmantes sobre este informe, insisto, de 247 páginas de la Alta Inspección del Estado en Cataluña, en educación. Y Pablo Casado, por ejemplo, reconocía errores. Ayer planteaba la posibilidad de recentralizar las competencias en educación y hoy hablando sobre Méndez de Vigo y el hecho de que el exministro del PP cogiera ese informe y literalmente lo metiera en el cajón, incluso bajo el mandato del artículo 155, que podía haber hecho mucho más de lo normal, porque en febrero todavía estaba en vigor el 155. Escuchen lo que ha dicho Casado. Creo que es un error esconder ese informe. Entonces. Bueno, yo no sé si se escondió. Yo lo que sé es que ese informe es gravísimo y no podemos tolerar que desde el Estado se abandone al adoctrinamiento y además a la mala educación, porque encima los índices son muy malos, a todos los niños de Cataluña. Se puede a lo mejor hacer como con la justicia, que las autonomías administren la administración de justicia, es decir, que las autonomías tengan los colegios, los construyan, pongan la calefacción, incluso paguen a los profesores, para no entrar en cuestiones de financiación autonómica, pero que el Estado sea quien tenga los currículos, los contenidos, seleccione al profesorado con el MIR educativo que propuso el Partido Popular, apueste por el bilingüismo, apueste por las nuevas profesiones, las matemáticas, la programación, la informática. En fin, estas son las propuestas de Pablo Casado, pero los hechos son los que les hemos contado. En enero, el gobierno del PP por aquel entonces recibe este informe, el ministro Méndez de Vigo dice lo que dijo en la tribuna del Congreso, entendemos que metió ese informe en el cajón, 6 meses después el Ejecutivo Socialista ni siquiera lo ha sacado del cajón porque dice que no tiene el nivel y el rigor científico. Y mientras tanto, los niños catalanes sometidos a este tipo de educación. Breves reflexiones y abordamos también lo de Aznar. ¿Qué os parece? Porque esto es clave, esto es mollar. Bueno, Iván. esto es... Iván Vélez esta vez, Eduardo y Iván Espinosa. Lo digo por orden de petición de palabra. Bueno, pues estos casos que, bueno, el informe mismo que ha aflorado ahora de un cajón, esto es increíble, ¿no? Como que hay irresponsabilidad de ese ministro. Te miro porque eres del PP, perdón. Sí, una irresponsabilidad. Me parece, yo no sé cómo ese señor puede salir a la calle sabiendo, como todos sabemos, todos, militemos o no, como es mi caso en partidos políticos, que el mayor problema al que se enfrenta España y al que se va enfrentando y los efectos están ya visibles es el del adoctrinamiento en unas escuelas que van creando ciudadanos hispanófobos. Esto lo sabemos todos. Y este señor que se ponía tan campanudo los viernes y nos recomendaba ir a conciertos, lo tenía guardado en un cajón. Es acojonante, con perdón, por hacer un juego de palabras. Pero claro, además es que los casos son abundantísimos. Es decir, el informe ya llega tardísimo, porque todos sabemos que se han publicado un montón de libros. Yo citaré aquí el de Pedro Antonio Eras, de hace 10 años, La España raptada. Ese libro lleva 10 años publicado. Yo puedo citar aquí, lo digo porque he estado con él hace 2 meses, la Escuela de Verano de Denaes llevó a Francisco Oya, un señor que se ha negado a pasar por el aro. Le han hecho la vida imposible. Imposible. Y no tienen respaldo de ningún partido que se dice estatal o nacional. Es que a mí me sorprende que solo cuando pierden sus alianzas con esta gentuza es cuando se dan cuenta de que pueden recuperar votos. Puro oportunismo. Ahora bien, también tengo que decir lo siguiente. El partido que programáticamente lo incluya, la recuperación de estas competencias, y sea capaz de renunciar a sus conchaveos en cuartos oscuros o donde los hagan, pues tendrá el apoyo de todos los ciudadanos o de una inmensa mayoría de ciudadanos. Parece mentira que partidos que se dicen nacionales hayan hecho esta tropelía en Cataluña y en muchos más sitios. Cuidado con esto. Eduardo. Bueno, a mí el informe no me ha sorprendido en absoluto y no me parece una noticia fresca del día, porque esto lleva sucediendo 40 años. Esto lleva sucediendo 40 años. Yo creo que ha ido más. Hemos llegado hasta aquí. No. En los años 80 ya tuvieron que salir de Cataluña, en los felices 80 del Puyolato, tuvieron que salir de Cataluña, y ahí está la hemeroteca, miles de maestros y de profesores que no hablaban catalán y fueron expulsados con plazas ganadas por oposición.
maestros nacionales y profesores de instituto, y fueron expulsados por el Puyolato de Cataluña. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo lo he dicho en infinidad de ocasiones. Bueno, pues el primer día del primer año que en la mochila de un escolar catalán se mete un libro, que lo había, hoy se han empeorado, en el que se les decía a los niños catalanes: el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, y ni un solo ministro de Educación, ni de la UCD, ni del PSOE, ni del PP, ni vuelta al PSOE, ni vuelta al PP, hizo este gesto para extraer ese libro de las mochilas escolares de los chavalines catalanes. Pues hemos llegado donde hoy estamos. Y esto tiene un precio carísimo, si se piensa con mentalidad de estadista y no de político que quiere ganar las próximas elecciones. ¿Cuál es el precio? 2 generaciones y media, si las contamos como Ortega las contaba, de 15 en 15 años, 2 generaciones y media de españoles que no solo no quieren serlo en Cataluña, que además abominan de la idea comunal de España y que se han convertido en enemigos acérrimos del resto de los españoles, que desprecian profundamente al resto de los españoles. Son 2 generaciones y media que son irrecuperables, porque ya tienen 30 y muchos años, tienen 40 y tantos años, son chicos que se han educado en ese sistema y que son irrecuperables. Son chicos a los que se les han enseñado atrocidades vertidas desde esa institución financiada con dinero de todos los españoles, que es la Academia de Nova Historia de Cataluña, en la que se les enseña, y ellos se lo creen, porque no reciben un mensaje contrario. No reciben un mensaje contrario. La escuela, los medios de comunicación en Cataluña confluyen en intoxicar a los chavales catalanes y a los jóvenes catalanes. Se les dice, pues eso, que Santa Teresa, y no estoy bromeando, que Santa Teresa de Jesús era catalana, que Hernán Cortés era catalán, que Ignacio de Loyola era catalán. A ver, venga. Y esto se les cuenta a los Sergio, chicos. Iván y Ferrero, venga. A mí lo que me parece es que cualquier ministro que haya recibido este informe, que se dice defensor de la unidad de España, y además que se dice que está en contra del adoctrinamiento educativo en Cataluña, y lo haya podido guardar en un cajón, a mí me parece que es un error gravísimo, sea del Partido Popular o sea del partido que sea. Yo no sé si el señor Méndez de Vigo lo guardó, no lo guardó. La evidencia de las fechas, y tal y como indican los altos funcionarios del Estado, de la inspección educativa, lógicamente pueden indicar que eso fue así. Nuestro presidente nacional, que en ese momento no tenía ninguna responsabilidad en el gobierno, sí en el partido, entiendo y estoy completamente seguro que no conocía tal efecto, y sí que conoce la situación de Cataluña, y como dirigente ahora máximo del partido, lógicamente lo que propone es algo muy sensato. 2 cosas. La primera, y ya lo ha puesto encima de la mesa, con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado, volver a aplicar un 155 aún más amplio y duradero en el tiempo. Ponía como comparativa al Ulster, que fueron prácticamente 4 años hasta que la cuestión se dirigió a lo sensato, que es lo que habría que plantear en Cataluña, en tiempo que fuera necesario la aplicación del 155, insisto, poniendo a los senadores del Partido Popular a disposición con esa mayoría absoluta. Y otra cuestión que es, como bien decía Iván, que ya lo ha anunciado Pablo Casado, que es recuperar las competencias del Estado en ese sentido, porque luego la parte administrativa, el construir un colegio o el tema de la justicia, perfectamente lo pueden tener las comunidades autónomas, pero los contenidos, lógicamente, tiene que ser Sergio, así. pero un inciso, sí, que no es ensañamiento terapéutico, vaya por delante. ¿Tiene que perder el poder un partido político para darse cuenta de algo que es de perogrullo? No es que tenga que perder... Te pregunto. No, yo te digo, sí, yo te contesto. No es que tenga que perder el poder, es que quien dirige ahora el partido se llama Pablo Casado, se llama Mariano Rajoy, y tiene una idea de lo que pasa en Cataluña diferente, y tiene una receta para solucionarlo diferente. Y otra cosa, hemos dado nombres... No, un momento, Iván, que quiere escuchar al resto de la mesa. Venga, Iván Espinosa y Miguel Ángel, venga. Bueno, en primer lugar, destacar que de lo que estamos hablando ahora es de lo mismo de lo que estamos hablando hace media hora. Es decir, estamos hablando del adoctrinamiento de nuestros hijos en las aulas. Antes hablamos del adoctrinamiento por la mafia de LGTB, que es una mafia bien financiada y subvencionada con fondos europeos y fondos públicos españoles también. Ahora hablamos de la mafia del separatismo, también fuertemente subvencionada con nuestros impuestos.
Y la gracia de el chiste de esta cosa es que en este caso no hay que inventar nada. No hace falta tomar medidas extraordinarias porque ya existe la llamada alta inspección del Estado. Claro, cuando la alta inspección del Estado consiste en 2 personas, como nos estaba diciendo el inspector Jesús Rull hace un momento, pues ya te puedes hacer una idea de que no se está ejerciendo esa inspección. Y es que aquí volvemos a lo de siempre, que es que el Estado ha tenido una enorme dejación de funciones. Porque el nacionalismo ha hecho su trabajo y lo sigue haciendo todos los días. Llevan 40 años machacando. Pero si el Estado no hace su trabajo, si el Estado central no hace su trabajo, por supuesto que se va perdiendo terreno. Y claro que hemos perdido una oportunidad durante 6 años y medio para hacer cosas. A mí me parece muy bien ahora que el Partido Popular se le ocurre hacer estas cosas. Por ejemplo, podríamos empezar recuperando la competencia en Galicia, donde también se da, por cierto, el adoctrinamiento LGTB más el adoctrinamiento nacionalista. No diré separatista por no entrar en mucha discusión, pero no es muy distinto lo que está pasando hoy en la educación con Galicia con lo que estaba pasando en Cataluña hace 15 años. No es nada distinto. Lo que pasa es que hay que acordarse de dónde estaba Cataluña hace 15 años y dónde estaba el Partido Popular hace 15 años, frente a dónde está hoy. Entonces, si tuviéramos esa memoria, sabríamos que el Partido Popular hace 15 años hoy estaría persiguiendo a una persona como Feijóo con las cosas que está haciendo en Galicia. Con la educación, con las carreteras y con, en general, con la inversión lingüística que se está padeciendo en esa comunidad autónoma. ¿Qué es el PP? Digo esa, como podría decir el País Vasco, como puede decir Navarra, como puede decir Baleares, Valencia y todas aquellas que tienen lengua propia. Y, por cierto, algunas que sin tenerla se la están inventando. Porque es que en Asturias ya se está inventando... Claro, es que en Asturias, que es España y el resto de Reconquista, se está empezando a hablar de imponer Asturias. Y es que en Cantabria se está empezando a imponer el cántabro, que no me lo estoy inventando. El cántabro, y empiezas a ver... Doy fe. Si es que he visto el proceso en Cataluña, empiezas con las carreteras, cambias los nombres de los sitios, en algunos casos hasta hacerlos absolutamente imposible de identificar. Después de las carreteras y los topónimos vienen los nombres de las personas, que también se cambian el apellido o el nombre para que suene más... Se catalanizan, se basquizan, se galleguizan... Después de eso ya viene... Bueno, y así sucesivamente hasta que se llega a Cataluña. Cataluña es la punta, la que más ha avanzado, pero es que las demás comunidades, que son de distinto signo político, van por el mismo camino. Y yo hasta ahora no he visto ningún partido de algo parlamentario hacer nada al respecto. Pero Iván, me alegraría muchísimo un segundo que falta todavía Miguel Ángel, venga. Me alegraría muchísimo y desde luego tendría todo nuestro apoyo si a partir de ahora el Partido Popular se empeñara, pero se tiene que empeñar, no decir una cosa y hacer la contraria, en recuperar la competencia de educación. No sé por qué ha dicho una cosa, no ha dicho la contraria, ha dicho esa cosa. Si lo hiciera, te aseguro que contará con el apoyo de Vox. Pero claro, no es decirlo un día y luego arrepentirse o olvidarse. Además, eso de recuperar la competencia, pero luego dejar descargar los colegios y tal, pues no lo entiendo. Si es que lo que hay que hacer es recuperar... No tiene que ver una cosa con la otra. Claro que tiene muchísimo que ver. No. Cómo se construyen los colegios, dónde se construyen los colegios, quién paga a los profesores, muchísimo. Y sobre todo, vuelvo al principio, eso es absolutamente necesario. Pero lo primero que sería necesario es que se cumpla la ley tal cual está hoy, que es que el Estado tiene que cumplir la alta inspección de la educación, que no la está cumpliendo. Si empezáramos por cumplir ahí, yo creo que ya podríamos empezar a hablar de más cosas como recuperar la competencia y, por cierto, recuperar también sanidad y justicia más interior, que es absolutamente fundamental. Miguel Ángel. Hay cosas que, pero además lo sabemos, ¿no? Que no se han hecho ni medio bien, que no son sensatas, ¿no? que están pasando en Cataluña. Pero ojo, eso no significa que este informe, que se le está otorgando carta de naturaleza, sea un informe que sea apropiado. Yo no le conozco y creo que no le conoce mucha gente. Por lo que, ¿a qué te refieres con lo de apropiado? Es que yo no sé si alguno le habéis leído el informe. Todo el mundo hablando del informe. Aquí, yo creo que es suficiente. No, todo el mundo habla del informe y el señor también, que ha tenido ocasión de acompañarnos, tampoco lo conocía. No, pero Miguel Ángel, es un informe que no se ha hecho público. Momento, yo te lo explico pero lo hemos explicado en el vídeo. Es un informe que está en el Ministerio de Educación, lo tuvo el ministro, lo tiene la nueva ministra, que considera que tiene poco rigor científico, la alta inspección educativa, y el periódico El Mundo ha ido filtrando y publicando extractos de este informe. Sí, bueno, pero habría que ver el informe, ¿no? Digo que, vamos a ver, es que hay que diferenciar con que hayan sucedido cosas y que conocemos que estén sucediendo cosas para también mezclarlo y darle carta de naturaleza a algo que a lo mejor no es un informe apropiado. Lo digo, que para eso primero hay que hablar con cierta propiedad, y yo por lo menos no puedo hablar con propiedad del informe al que nos estamos refiriendo. ¿Pero conoces lo que está sucediendo en Cataluña? Sí, claro, por eso intento diferenciarlo, Eduardo. ¿No? Claro, por eso intento diferenciarlo. ¿Te parece normal? Y no ajustar las cosas que pueda decir a ese informe. Porque o sea, a ti te parece, Miguel Ángel, te lo pregunto con toda candidez. Ya sabes que yo soy absolutamente cándido. ¿A ti te parece normal que un bachiller catalán, Eduardo, te hago una pregunta, ¿te parece normal que un bachiller catalán te diga, como me ha dicho a mí,
que Cataluña era una nación mucho antes de que España existiera como nación. Sí, bueno, y cosas y que no se explique bien. Estoy hablando de un chico de 17 años. Hay cosas que no son sensatas, como cuando se intenta en una plaza ante millones que los españoles no tenemos razón, porque a mí me han enseñado en el colegio que Cataluña era una nación. Y si habláis a la vez en casa cada uno. España ni siquiera lo era. Es turno de Miguel Ángel. Sí. Déjame terminar, es que si no termino no puedo. Termina, explicar. por favor, Miguel Ángel. El argumento es otro. El argumento es otro. Claro que sí, claro que sí. Te va poniendo el ejemplo de esto, del decreto de planta. Que en una plaza se esté diciendo que todo viene de ese decreto de planta y se da la vuelta a una carta que es un rey de espadas, etcétera. Eso que se hizo el otro día en Cataluña, ¿no? El día de la Diada, ¿verdad? Bueno, y se intenta decir que todo esto viene del decreto de planta, que fue cuando se conquistó. Todas estas cosas, no, en fin, no son baladí y se están diciendo de una manera metódica para cambiar el pensamiento. Por eso digo, pero no demos a un informe, si lo único que trato de decir que no demos a un informe que a lo mejor no tiene el rigor científico, por lo que me ha parecido también escuchar en varios sitios, y parece ser que no tiene mucho rigor científico y nos estemos equivocando el tiro. Y por otra parte, sí que hay que hacer cosas en Cataluña, y hay cosas que no se han hecho y que hay que hacerlas. Por supuesto que sí. Y yo, fijaros, creo que ahora hay un ministro de Asuntos Exteriores que está haciendo cosas, trabajándolo muy seriamente, haciendo la contradiplomacia, por llamarlo de una manera, la contradiplomacia que se ha hecho durante mucho tiempo. Haces hablar a las piedras de la historia. Pero ¿cómo puedes decir que el señor Borrell, que a mí se me ha caído del pedestal? Total. Que a mí se me ha caído del pedestal. ¿No será por la declaración del otro día? Sí, cuando dijo que Cataluña es una nación. A mí se me cayó el 8 de octubre del año pasado. Lo que dijo, vamos a ver, lo que dijo es que poner orden a veces. Poner orden no siempre es actuar con contundencia, sino a veces poner orden es ser lo más ecuánime posible. Eso es lo que quiso decir. Y no se le tradujo bien, ¿eh? No gritéis como las turbas. Aquí no se le tradujo bien. Bueno, Miguel Ángel ha dicho lo de Borrell, aquí le tradujimos muy bien. Y lo que dijo es lo que dijo, que desde luego cuando le preguntan, ¿consideras tú que Cataluña es una nación o una región? Y él dijo, a nation. Clarísimo. Claro. Y eso en español creo que significa nación. Y cuando le preguntaron, y él dijo que a título personal cree que los presos políticos, mal llamados presos políticos, los políticos que están en la cárcel por haberse saltado la ley, que cree que deberían tener otras medidas de prisión preventiva y estar en la cárcel. No, por eso he dicho yo. Ha dicho Borrell. No, por eso. Entonces, ese es el punto, y dijo que, según él, haciendo una enmienda a la totalidad a la instrucción de Llarena. Dijo lo que dijo. ¿Puedo decir una cosa sobre eso? No, vamos a hablar de Aznar, que seguro que también vas a querer hablar de Aznar. Venga, de hablar, José María Aznar hoy ha estado en el Congreso de los Diputados para ir a una comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Está muy de moda ahora, fíjense, iba acompañado de Pablo Casado, de la portavoz del PP en el Congreso, del secretario general, es decir, de toda la plana mayor de la formación que ahora preside Pablo Casado. Y desde luego ha dado muchísimos titulares. Él sabía que era una especie de show, de circo, copado por los partidos de la izquierda, de la ultraizquierda, de los separatistas, que más allá de la búsqueda de la verdad lo que buscan es el titular, el momento histriónico, la salida de tono, la provocación al compareciente en este caso. Vamos a empezar con algunos de los rifirrafes, si les parece. Aznar, en primer lugar, lo que ha dicho sobre la financiación del PP, que al final ha conseguido que de eso se hable poco. Ha negado sobresueldos, ha negado una contabilidad en B y ha negado una financiación irregular, al menos durante su mandato. Dice que está muy orgulloso de todos los ministros que han pasado por sus gobiernos, porque ninguno, aunque alguno haya sido condenado, tiene causas en la justicia como consecuencia de su paso por el gobierno de Aznar. Vamos a escuchar cómo decía que el PP no es un partido corrupto y está orgulloso de haberlo presidido. Lo que no quiere decir es que yo no le pueda rebatir a usted cuando usted afirma que el Partido Popular es un partido corrupto. Yo le digo a usted que nunca lo ha sido y no lo es. Y tengo que decir que me siento muy orgulloso de haber sido presidente del Partido Popular durante 14 años. Dice usted que se siente orgulloso de lo que hizo durante su etapa como presidente del Partido Popular. Yo no lo dudo. Puede que se sienta usted orgulloso. Yo le certifico a usted que hay millones de españoles abochornados, avergonzados y hastiados de que en su partido, como dice sentencia judicial, hubiera una trama sistémica y organizada de corrupción institucional.
Ya le contesto yo, no tiene vergüenza. Este es su primer gobierno. Y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forma parte de una conspiración judeo-masónica, están o condenados, o imputados, o señalados por enormes casos de corrupción. Usted simplemente es el padrino de este cártel. Mire, me habla usted de ministros, otra vez. Esa foto que ha enseñado usted del primer gobierno, pues me siento encantado del primer gobierno. Fue un gobierno estupendo. Fue un gobierno estupendo, que sí, que le he dicho que hay personas que están citadas por los jueces, pero ninguno por hechos cometidos en sus actos de gobierno. Bueno, esto al respecto de si la financiación irregular, de los sobres en B, los sobresueldos, y han visto que desde luego ha sido tajante, ha dado pocas explicaciones, porque Aznar sabía dónde iba. Ha visto las comparecencias ahí de Rodrigo Rato, de Correa, de Esperanza Aguirre, de muchísimas otras personas y las intervenciones y las preguntas, entre otros del histriónico Gabriel Rufián, que ya le han visto. Hoy, por cierto, también ha querido ir Pablo Iglesias para tener su momento y recuperar protagonismo dentro de Podemos. Ha relevado al portavoz oficial en este tipo de comisiones y ha querido él ir en persona para tener esa fotografía, ese tête-à-tête con su archienemigo, lo que les produce a la izquierda la figura de Aznar. Pero bueno, vamos a escuchar cómo, digamos, en Bildu le han reprochado y han acusado a Zaplana y cómo Aznar ha defendido, esto es curioso, y nadie en el Partido Popular está defendiendo la situación de miseria humana en la que se está tratando a Eduardo Zaplana. Una persona que tiene leucemia, si no recuerdo mal, que está en tratamiento, que su vida corre peligro, más allá de lo que esté en la cárcel, los motivos políticos, todas las acusaciones que tiene, pero que nadie haya dado la cara por Zaplana, por una situación inhumana que está viviendo, que solo pide poder salir y cumplir lo que sea. Ahora la prisión preventiva, después vendrá un juicio, en condiciones médicas favorables, en su casa, poder ir al médico, y se lo están negando la justicia española y nadie del PP, a excepción de Aznar hoy, que ha dado la cara por él. Pero por señalar alguna coincidencia, usted se ha mostrado profundamente preocupado por la salud del señor Zaplana. Entiendo que como preso y enfermo grave cree que debería estar en la calle y no en un centro penitenciario como en la actualidad se encuentra. Yo estoy de acuerdo en que si tiene una enfermedad grave e incurable, como parece el caso, tampoco tendría que estar en la cárcel. Lo que probablemente nos distancia es que usted no estará de acuerdo en que todos los presos vascos que tienen enfermedades graves e incurables también tendrían que estar en la calle. Comparar la situación del señor Zaplana con la de los terroristas que cumplen penas por delitos de terrorismo en prisión me parece que muy excesivo e inaceptable. Incluso para alguien de su partido. Su partido es Bildu, ¿verdad? Eso. Que antes se llamaba Amaiur, ¿no? O Sortu. Batasuna. Sí, o sea, una parte de ETA, vamos, para entendernos. Que me pregunte a mí por sobres cuando nosotros no sabemos si ustedes han sido beneficiarios de extorsiones o de secuestros, es una cosa verdaderamente increíble. Bueno, hasta aquí, digamos, Aznar ya empezaba a sacar. Aznar ha sido un gran parlamentario y tiene muchísima más experiencia, creo que ha estado 20 años en el Congreso, no estos políticos de nueva hornada, ¿no? Pero fíjense, ya se ha mezclado muchísimas otras cosas. Le han empezado a acorralar y Aznar le ha dicho, sobre todo a los diputados separatistas, como a este de Bildu, recordándole de dónde viene su partido, que venía de ser amigo de ETA, del coqueteo con ETA, de Batasuna, después Amaiur, etcétera, etcétera. A los golpistas de Esquerra Republicana les ha llamado por su nombre a la cara, cosa que Rufián ha puesto cara de asustado, e incluso a Pablo Iglesias le ha llegado a decir la poca simpatía que podía sentir por él, porque considera que es una persona que es un peligro para la democracia de nuestro país y para la libertad de los españoles. Y ha tenido que venir Aznar al Congreso a decirle esto porque nadie en el PP se atreve a cantarle estas verdades, al menos dentro del Congreso, a todos estos partidos de ultraizquierda y separatistas. Vean. La primera es que usted ha dicho que no se enviaron soldados a la invasión de Irak. Le entiendo
como señor de la guerra que es, pero su amigo Pedro J. Ramírez en un momento dado sí que publicó que usted envió 2.600 soldados en 3 relevos. Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Permita que le manifieste una opinión. Creo que usted hoy aquí ha mentido y creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular. A mí, señor Iglesias, escriba usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad? Porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, mire usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada, ¿sabe usted? Es que no me impresiona nada. Perdón, usted que ha dicho y que ha justificado, como he dicho antes, y que ha presentado usted a la organización terrorista ETA como la punta de lanza para acabar con que fue muy útil para acabar con los consensos del régimen del 78. Usted que habla de volar las instituciones parlamentarias y de volar la transición democrática, usted, señor Iglesias, ni es un señor fiable, ni es un señor que respete la verdad en absoluto. José María Aznar, el retorno. ¿Qué os parece la comparecencia? Que ya os digo que de la cuestión sobre la supuesta financiación irregular del PP, poco, ha negado la mayor, pero poco, pero sobre todo sí que se ha explayado en determinados asuntos y no ha dejado indiferente a nadie. Venga, empezamos por Miguel Ángel, que yo creo que es el que menos ha hablado de momento. Tenía ganas de decir algo sobre este debate que ha habido, pues llamarle de alguna manera, llamarle, porque tanto como debate no sé si ha alcanzado esa condición, lo que hemos visto esta mañana, y más, quizá un poco más espectáculo, ¿no? Yo lo categorizaría como espectáculo de un expresidente que estaba encantado de entrar en el conflicto más bajo y en el barrizal más peor de todos, con un personaje como Rufián, ¿no? que se sentía también encantadísimo de entrar en ese mismo debate, ¿no? O con otros, ¿no? Cuando en vez de hablar del Homollar, de lo que queríamos que se hablara, como se ha intentado por algunos diputados, pues el expresidente del gobierno, y todavía con tratamiento de presidente, ha llegado a mofarse en un primer momento del diputado socialista, que se ha intentado mofar de él desde el primer momento, y a título personal le ha intentado hacer de menos para intentar tapar todas las cosas que quería hoy tapar, pues dice muy poco del expresidente del gobierno. Uno. Y dos, y fundamental, si todas esas cosas que ha dicho, y que yo estoy seguro que a mucha gente le habrán gustado, muchas cosas que ha dicho, pues posiblemente, ¿por qué no las dijo ayer? ¿Por qué no antes de ayer? ¿Por qué tiene que llegar hoy, cuando se tiene que defender, a sacar todo el arma, a sacar todas las armas que tenía escondidas para esconder lo que hoy quería esconder? Es decir, porque hoy no quería hablar de todo lo que se le estaba preguntando, porque ha negado todo. A mí hoy me parecía una fake news, pero elevada a la enésima potencia. Lo niega todo. Yo creo que no se ha negado a él mismo de milagro, porque ha negado la caja B, que bueno, vamos, que ya hay hasta sentencias, miles de folios que dicen lo que dice. Ha negado los papeles de Bárcenas, que en fin, que ya no los niega nadie. Ha negado que conociera a Correa. En fin, tampoco quiero entrar en lo que significa Correa y si conocía o no a Aznar Correa, porque en fin, que estuvo allí, que hizo el paseillo como testigo en la boda de su hija. Puestos a negar, ha olvidado que España estuvo, que él estuvo también apoyando la guerra de Irak. Y se siente orgulloso y dice que no conoce, que dice que ningún ministro de los suyos ha tenido ningún problema con la justicia. Yo me matas, está en la cárcel. Un momento, sí. A fuerza de ser sinceros, Miguel Ángel, con la justicia durante su gobierno, por el ejercicio del ministerio, la mentira en su gobierno. No, si podemos hacer... No, esto concreto, oye, Miguel Ángel, ahí no te he dicho nada de todo lo anterior, solo esto que sí me ha parecido que requería un matiz. Ministro, pero no por su actividad como gobierno. Que rato... Pero no por su actividad como gobierno. Que rato
No como vuestros ministros, que sí que fueron a la cárcel por su actividad en el partido, financiando ilegalmente al PSOE. Zaplana, y ahora voy a decir una cosa sobre Zaplana, que Camps, que no era ministro, pero prácticamente que era presidente de comunidad autónoma, y podíamos continuar y continuar y continuar y continuar. ¿Qué le pasa a Camps? Nada, no, Camps no tiene ningún problema. ¿Le ha sentenciado a alguien? Que no tiene ningún problema. Entonces, Camps no tiene. Camps, ni dimitió. ¿Le ha sentenciado a alguien? Ni siquiera dimitió. ¿Pero le ha sentenciado a alguien por algo? Que no, que no. Miguel Ángel, dilo, ¿le ha sentenciado a alguien por algo? Que no, que Camps no tiene ningún problema, ya te lo estoy diciendo. ¿Para qué lo nombras? Claro, no, porque son cosas mías. Claro, son cosas mías. Y de Zaplana voy a decir una cosa. Yo creo profundamente, y más de una vez en esta mesa lo he dicho, creo profundamente en la rehabilitación. Y creo que los presos, cuando están en prisión, cambian su condición. Ya han sido juzgados, sí han sido juzgados, o van a ser juzgados si están en prisión provisional, pero ya están bajo la protección y también encarcelados de la acción de la justicia. También bajo la protección de la acción de la justicia. Y están encarcelados. Y si tienen algún problema de salud, evidentemente que los jueces deben de tomar medidas. Yo es lo que creo, pero con ese preso, con cualquiera. Yo estoy de acuerdo también, salvo con los terroristas. Pero digo una cosa, y yo voy a decir una cosa. Hay que leerse por qué el juez ha dicho no a un tratamiento distinto a Zaplana. Y hay que leérselo, ¿eh? Bien, y lo ha dicho Eduardo. Porque... Bueno, ha quedado momento, Eduardo, que faltan muchos por hablar, venga, todavía. Miguel Ángel, no me lo tomes como algo personal, porque sabes que te tengo un gran aprecio y un gran respeto intelectual. Pero vamos a ver, que un fracaso absoluto en su carrera personal como Rafael Simancas se atreva, que es la encarnación del fracaso, y que está por caridad metido en las listas electorales, pues para que tenga algo. Yo no te vas a perder, yo creo que es un gran diputado, y creo que mucha gente así lo piensa. Ha tratado de ningunearlo. Rafael Simancas se ningunea él solito, desde que le suena el despertador, hasta que sale. Yo creo que lo que pensemos cada uno Rafael Simancas nos lo podemos ahorrar. Es la encarnación española de aquel diputado laborista inglés que se bajaba de un taxi y Churchill decía, y de repente se abre el taxi y sale nada. Fíjate, el que ha sido respetuoso con su contrincante político. Bien. Absolutamente respetuoso, lo que no han sido los demás. ¿Sabéis lo que os pasa a los socialistas? Pero desde Pablo Iglesias, no el de la coleta, el tipógrafo, que carecéis del más leve rastro de autoridad moral para condenar la corrupción de nadie. Porque un partido cuyos diputados, alcaldes y concejales andaluces se gastan el dinero de los parados en putas y en cocaína, en Sevilla, PSOE y UGT, no tiene el más leve rastro de autoridad moral para denunciar la corrupción de nadie. Es como si la célebre Bernarda diera másters de castidad. O sea, a mí es que me irrita hasta la ira más incontenible cada vez que un socialista se pone el hábito de Jerónimo Savonarola y denuncia la corrupción en los demás. Pero si sois el partido más corrupto de la historia política de España, no digo tú, digo el partido. Ni nadie que yo conozca. Y luego, te voy a decir una cosa. Y luego, anota, pero eso es porque tenemos que hacer la última pausa de publicidad y el dilujo de Eduardo que te estés pasando en absoluto. Publicidad, estamos aquí de vuelta, falta todavía algo interesante por contarles. No he querido hablar ni una palabra del Partido Popular que para la medianoche, le había cortado a Eduardo, que tenía una segunda parte de su exposición, y después el resto de la mesa. Venga. Respecto a la intervención de Aznar, a mí me parece, mis simpatías por Aznar, presidente, son como las fincas de la Duquesa de Alba, manifiestamente mejorables. Pero he de decir que hoy Aznar ha estado fantástico. Porque, vamos a ver, para mí, cualquier persona, cualquier político que sea objeto de las invectivas, los insultos y los rejonazos de la chusma de Podemos y de la chusma de los separatistas,
coño, ya me cae bien. O sea, basta que la chusma podemita o la chusma separatista traten de cebarse con un político, el que sea, me da lo mismo, que ya me cae bien. Porque son chusma. Son chusma política. Y Aznar tiene toda la razón del mundo. Están aquí para destruir la nación, para destruir el orden constitucional y para destruir la convivencia entre los españoles. La chusma podemita y la chusma separatista. ¿Te has reconciliado con Aznar hoy? Bueno, está bien. Bueno, a ver, venga. Sergio. Yo en cuanto al tema de Aznar, porque de verdad, escuchar a Miguel Ángel cuando habla de corrupción, yo creo que las palabras de Eduardo han sobrado, ¿no? O sea, perdón, han sobrado para explicar. Tú lo has dicho, ¿no? Lo has dicho. Ahí has estado muy bien. No, han sobrado para explicar. Menos mal que alguien del PP reconoce. Tenéis esa manera de quedaros con lo que os interesa, incluso con dinero para putas y cocaína también. Joder, pero dicho esto... ¿Qué manera de no, es que es la evidencia. A ver si nada más que vas a hacer caso... A ver si nada más que vas a hacer... Claro, Miguel Ángel, a ver si solamente vas a hacer caso a los autos de los jueces que te interesan y a los que no. Porque eso sería un flaco favor a la democracia que viniendo de tu partido tampoco es sorprendente. Dicho esto, tenemos en el Congreso un show montado con el beneplácito del Partido Socialista, que le molan esos shows, salvo cuando son en Andalucía, que los retiran rápido, que tiene el payaso mayor del show, que es el señor Rufián. Lo de señor es un calificativo que no le conviene, que además es un cobarde, porque se ampara en su condición de diputado y en sede parlamentaria, en este caso la comparecencia, para insultar y para atribuir delitos a todo el que se sienta allí delante. Y utiliza a Aznar para hoy no dar explicaciones. Ha intentado utilizar a Aznar, como también el fracasado Simancas le han intentado usar, pues yo Aznar. Porque seguramente tenga hoy... ¿Cómo decir las cosas del único que es respetuoso, de verdad? Déjame un segundo hablar, que yo te escucho decir las barbaridades que has dicho y ahora te estoy contestando, pues déjame a mí que te diga. Porque querían tener 1000 seguidores más en Twitter porque el presidente al final siempre te da notoriedad. Claro. Para eso ha ido también Pablo Iglesias. Ha dicho, oye, voy a quitar a mi diputado que le he tenido con los menores, sí, ¿no? Y yo voy a Aznar. Ahora se ha llevado lo suyo. Que ese es el payaso menor, que es otro payaso que ha ido a hacer el ridículo, o mejor dicho, ha intentado ir a enaltecer su figura y ha hecho el ridículo delante de la figura de un expresidente como Aznar, que le ha dicho claramente algo que decía Gonzalo antes, nadie del PP le dice. Pablo Casado le ha dicho claramente en muchas ocasiones, probablemente con otro tono, con otra manera de decirlo, pero exactamente lo mismo. Usted es un peligro para la democracia, usted quiere derribar la libertad y el orden constitucional. A los de Bildu les ha dicho lo que son, de dónde vienen y a qué están allí, y por supuesto... el pobre este señor que era actor, que va por allí, estos señores de Ciudadanos que ahora han perdido todo lo que tiene que ver con la cuestión mediática. Al parecer dicen que Albert Rivera va por el Congreso agachado, ya nadie le quiere preguntar nada, y ha intentado otra vez atribuir diferentes cuestiones al presidente Aznar, pues de una manera que yo creo que bastante burda. En definitiva, y termino con una cosa, esto es un show de la izquierda para única y exclusivamente poner otra vez en el candelero aquella cuestión que ya se ha dirimido en un juzgado y que parece que a vosotros nos interesa leer ese auto. Venga, faltan los Ivanes, empezamos por el de la izquierda y luego y luego contesta. Venga, pero brevemente, que pasan 2 minutos de medianoche, estamos fuera de tiempo, por favor. Desde la izquierda, escuchando al señor Aznar y con independencia de lo que uno piensa sobre él, sus éxitos, sus fracasos, sus errores, sus aciertos, uno ve eso y sí que siente cierta sensación de refresco, ¿no? Dice, oye, por fin alguien en sede parlamentaria le canta a los 40 a esas fuerzas que están decididas a destruir España, que son básicamente el separatismo y la izquierda. Estas son las dos. Luego está el Islam radical, que eso tiene lo suyo también, pero no está en sede parlamentaria. ¿Y por qué cuesta tanto decir estas cosas que son tan claras, en las que estamos de acuerdo todos, quizá Miguel Ángel menos, pero estoy seguro que mucha de nuestra audiencia está tan de acuerdo en lo que estamos... ¿Por qué cuesta tanto? Pero si no es tan complicado decir las verdades del barquero, pero si no es tan difícil decir la verdad, pero si no es tan complicado confrontar. Y este es el gran problema que hemos tenido en España en los últimos, no sé, vamos a decir desde Aznar, por no discutir mucho, que es la falta de confrontación. Frente a los avances constantes de la izquierda más radical, del separatismo más radical, y sí, del Islam más radical, nadie confronta. Nadie confronta porque tienen miedo de ser llamados fachas, ultras, radicales, que por cierto son calificativos que muchas veces provienen del propio Partido Popular cuando uno ve a otro que se enfrenta de manera drástica o directa o clara. Entonces, cuando yo veo al señor Aznar, digo, hombre, pues si no debe ser tan difícil. Si no he escuchado a nadie del PP en todos estos años, a nadie de Ciudadanos en todos estos años, por cierto, tampoco a nadie del PSOE confrontar con esta dureza o con esta claridad a algunos extremistas de un lado y otro, pues al final resulta que no era tan difícil. Y la ventaja
es que dentro de poco, no sé si son unas semanas, unos meses, pero poco, va a haber elecciones generales. Y dentro de muy poquito vamos a tener en sede parlamentaria a alguien que va a ser capaz de decir esto, pero todos los días. No el día que vienen a darle, no, todos los días y con todos los temas. Confrontar a la izquierda, darles lo suyo, confrontar al nacionalismo, darles lo suyo y cantarles la verdad a la cara. Esto todos los días. Venga, Iván y Miguel Ángel, pues telegráfico, yo por creo favor. Que esa pregunta que te hacías, tocayo, pues se responde con el siguiente argumento. Es que estos señores necesitan a esos que le están insultando, los han necesitado mucho tiempo. El propio Aznar entre ellos. O sea, quiero decir que esos pactos han estado así durante años y a esta situación hemos llegado. Simplemente como anécdota, porque este caso ya está judicializado y sentenciado, como se suele decir en las tertulias, a mí me hace mucha gracia Rufián y el resto de sujetos que encabezan partidos sobre representados, que esa es otro asunto en el que hay que entrar en otro día, ¿verdad? Cuando habla de que se han sentenciado y de que los jueces avalan los insultos que él lanza, bueno, pero para Llarena eso no vale, ¿verdad? Es decir, solo vale el juez que juzga lo que yo quiero oír, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es la corrupción generalizada de ese edificio. Y concluye Miguel Ángel por alusiones. Dice, os engañan, ¿eh? Yo os digo que os engañan. Y hoy Aznar os ha engañado. Os ha engañado a todos, porque sí. A mí Aznar no me ha engañado nunca, entre otras cosas porque no le he votado nunca. O sea, bueno, digo, pero hoy, digo hoy. No, pero digo hoy. A ti te tienen engañado desde que entraste en el PSOE. No, mira. Que te crees que has entrado en una orden franciscana. Estamos en el turno de Miguel Ángel. Intimidad. ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Qué, perdón? El que hablaba catalán en la intimidad. ¿Y sabes lo que significa eso? El que he autorizado personalmente contactos con el Movimiento de Liberación Vasco. ¿Y sabes lo que significa eso? Ese hoy se ha puesto otro, ¿cómo lo llamas tú, Bernardo? No sé lo que estabas hablando. Ese se ha puesto hoy la toga, esa que se ponen esa señora, se ha colocado otra para que esa señora no se pone nada, se lo quita tapar todo. Las vergüenzas. Y ese show que habla alguien, el show de izquierdas, no. El show que le interesaba a Aznar hoy, montar en el Parlamento de España, utilizando a ese que alguno había llamado Miguel Ángel, si el show a ese Rufián, utilizando a Rufián, que le iba a montar el show de Contreras. El show no lo ha montado. Y el único, el show es la comisión que vosotros habéis negado. El único respetuoso que ha intentado ser respetuoso con él ha sido precisamente el que más estáis criticando. El único que ha sido un parlamentario de altura ha sido Rafael Simancas. El show lo ha montado la chusma de Podemos, la chusma de los separatistas y la nada encarnada en Rafael Simancas. Bueno, señores, que no hay tiempo para más, que nos tenemos que ir, que pasan 7 minutos de la medianoche, que nos hemos vuelto a sobrepasar otra vez un día más del tiempo, así que mis disculpas. Miguel Ángel Ferrero, gracias por haber estado esta noche, que entiendo que no ha sido fácil, pero yo creo que ha estado bien, te has defendido bien. Iván Espinosa Los Monteros. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Iván Vélez. Gracias, buenas noches. Eduardo García Serrano. Un placer, Gonzalo. Masver y Sergio López. Gracias, Gonzalo, un placer. Un placer, gracias a los 5 y a todos ustedes. Y a todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido El Gato para entretenerse, informarse. Volvemos mañana a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.